¿Sabías que en Bitcoin, si una persona se hace con el control de la llave privada de tu billetera, puede hacer con las monedas que hay ahí dentro lo que quiera sin que le puedas frenar? Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. ¿Qué son los covenants? ¿Qué narices son estas cláusulas que parecen querer llegar a la invención de Satoshi y de las que todo Bitcoin Twitter habla? ¿Qué nos permitirán hacer si se aprueban? Y sobre todo, ¿qué riesgos implican? Después de que se teorizasen en 2013 y de que Jeremy Rubin pusiera sobre la mesa la propuesta más trabajada a principios de 2022 con Check Template Verify, este campo que trabaja sobre cómo condicionar el movimiento de nuestros Bitcoin parece estar tomando velocidad de despegue. Al menos en cuanto a atención, discusión y desarrollo de nuevas propuestas como Transaction Hash, MAT o LNHANCE. Implementar covenants no es un tema menor y requieren de un soft fork, un cambio en las reglas del protocolo de Bitcoin que para implementarse obligaría a volver a poner de acuerdo a empresas, desarrolladores, mineros y usuarios, como ya sucedió con Taproot o Segwit. Pero, ¿qué implican realmente? Y llegado el caso, ¿tú estarías a favor o en contra de su implementación? Para salir de dudas y poder empezar a construir una opinión propia al respecto, en el podcast de hoy junto a Diego Gurpegui haremos una introducción a covenants de la forma más fácil posible, apto para todos los públicos. Y para ello recuperaremos nuestra analogía de la taberna con cofres, monedas y herreros, con la que desmenuzaremos qué son los covenants, cómo funcionan, por qué son deseables en Bitcoin, qué propuestas tenemos ya sobre la mesa y por qué dan tanto miedo. Si este podcast te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor. Lo puedes hacer compartiendo los pods que más te gusten, echándome una mano con ideas o contactos que creas que son interesantes para grabar un pod, o haciéndome llegar un contravalor en Patreon o vía Sats desde cualquier aplicación de podcasting 2.0 como Fountain, link en la descripción, Nostr o Minter. Esta semana pasada el contravalor más grande en Sats que he recibido ha sido el de un anónimo con 100.000 Sats. Y el siguiente mensaje. Hola Lunati, pues no encontré la forma de regresar a Patreon sin cuenta bancaria, pero sigo disfrutando y aprendiendo con tus pods, así que de mientras te lo agradezco con unos Sats vía Line. Muchas gracias por el apoyo y en las palabras finales del pod te contaré más sobre el valor por valor y los mensajes que he recibido en este 2024. El episodio de hoy es posible gracias al apoyo de HODL, CoinKite, Bitrefill y Minter, todas ellas empresas Bitcoin que utilizo y de las que te hablaré brevemente durante el podcast. Pues bien, espero que tengas las llaves de tus cofres a punto, porque el herrero tiene la forja lista, y Diego está ya con muchas ganas de hablarte de bóvedas de seguridad, transacciones que permiten pagar menos fee y cosas raras como lo de compartir un ucho. Sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Diego. Buenos días, Luna. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Fantástico. Con muchas ganas de conversar lo que vamos a conversar hoy. Reto de los que nos gustan a nosotros, además un reto que te propuse hace meses y que hemos ido dorando en privado. Decías antes de empezar a grabar que con todo lo que nos hemos enviado en audios podríamos sacar ya ahí otro podcast y no lo dudo, pero ahora vamos a hacer el oficial, el que esperamos que sirva a mucha gente porque hoy vamos a hablar de covenants, que es algo que suena, resuena y también si alguien está en Twitter pues habrá visto cosas como CTV, como APO, como los Bolts, bueno, y todo esto está en el paraguas de covenants y hoy vamos a intentar hacer un pod de covenants, pero para todos los públicos. O sea, podríamos decirle pod para principiantes, pod para mi padre, o sea, un pod que todo el mundo que quiera saber qué narices es esto de los covenants, pues lo pueda escuchar y también que se lleve pues un poco las ideas que se están tratando y que se pueda reconectar, si quizá le ha pasado ese tren por delante, pues se pueda reconectar a la discusión y pueda seguir participando. Me gustaría empezar, Diego, hablando de covenants, pero sin hablar de covenants de Bitcoin, sino intentar tratar qué es esto de un covenant.
Bien, ¿qué es un covenant? Porque para el que no lo sabe y se está enterando ahora, tal vez, covenant como palabra no es un concepto estrictamente limitado a Bitcoin, ¿no? Por más que, de hecho yo lo escuché, creo que habré escuchado usar mucho la palabra recién en Bitcoin, pero es una palabra que existe en inglés y significa de alguna manera, a mí me gusta usar pacto, tiene como una mística, ¿no? Es como un pacto que uno hace, pero en realidad es un conjunto de condiciones que uno le pone a algo, generalmente aparecen en un contrato, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, hace una adquisición de algún bien, de alguna tierra, de alguna propiedad, de algún vehículo, lo que sea, le puede poner ciertas condiciones de cómo se va a utilizar ese bien que compra, ¿no? Ese sería un caso, el caso más común donde se usa el concepto de covenants, ¿no? Son como estas condiciones adicionales para el uso de dicho bien. Una especie de cláusulas al final. O sea, es que un covenant suena así muy pomposo en inglés, pero no es más que una cláusula. Exactamente, una cláusula o varias, ¿no? Pero sí, esa es la idea. En tierras, yo lo estaba pensando estos días, y hay muchas cláusulas que se aplican a una parcela de tierra cuando la vas a comprar. Y pensaba, por ejemplo, las servidumbres de paso. O sea, tú compras una parcela y a lo mejor pues hay un camino que te pertenecerá a ti, pero tú tienes la obligación de dejar pasar a través de tu parcela a otros vecinos que si no, no podrían acceder a sus fincas. Entonces, cuando a ti te venden esa parcela, te puedes encontrar que hay cláusulas en ese contrato que hacen que esa servidumbre de paso pues, se haga cumplir. Y esas cláusulas serían una especie de covenants. Exactamente, sí, 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 sí. Yo cuando las 11 o 12 parcelas que compré en Argentina y las 20 y pico que anduve comprando por Europa, algunas tenían esta condición. Obviamente cancelé la compra porque a mí nadie va a pasar por mi terreno si yo no quiero. Entonces, pero bueno, sí que conozco el caso. Sí, sí, sí. Yo sabía que te habrías encontrado con este tipo de condiciones y que por eso los covenants es algo que tienes muy por la mano. Pero pasándonos, o sea, teniendo esto claro, que es una cláusula, que no es más que eso, y que además tú podrías obligar o intentar obligar que esa cláusula, si ese comprador de tu tierra luego la quisiera vender, pues que también se viera obligado a reincluir esa cláusula, ¿no? O sea, que además pueden ser como unas cláusulas pegajosas que se vayan alargando en futuras iteraciones de ese contrato de compraventa de la finca en concreto. Entonces, bueno, teniendo esto sobre la mesa, entendiendo que un covenant, y seguiremos hablando de covenants porque ya en jerga bitcoiner es como se habla de ellos, aunque sea en español, pero si alguien tiene alguna duda, pues que piense que un covenant es una cláusula. Pues teniendo esto claro, vamos a pasarnos a jerga bitcoiner y te voy a pedir por favor que nos vayamos atrás en el tiempo y recuperemos un poco analogías que tratamos en ese pod que a mí me encantó de hacer contigo sobre qué es un ucho, ¿vale? No nos vamos a intentar complicarlo ahora, pero sí que para poder llegar a explicar cómo se aplicarían estos covenants a Bitcoin, sí que me gustaría entender, a ver si puedes explicarme, Diego, cómo funciona esto de mover Bitcoin. O sea, ¿qué actores podríamos pensar que existen cuando vamos a enviar Bitcoin, cuando vamos a hacer una transacción de Bitcoin? Pues, ¿de qué forma lo podríamos entender para luego acabar incorporando los covenants? Bien, a ver, para que me meto, ya estoy, tengo que entrar en la taberna. Estoy en la taberna, estoy en la barra. Muy bien, ahora sí, estamos los dos en la barra, Luna, te invité. Hoy invito yo, hoy invito yo. Bien, ¿cuáles son los elementos principales, ¿no? Cuando uno utiliza Bitcoin y transfiere? Tenemos por un lado las monedas, que sería, digamos, los Bitcoins en sí, que la moneda sería la analogía, esa moneda de oro. En el mundo Bitcoin estamos hablando del Lucho o del UTXO, ¿no? Esa sería la analogía. Cuando uno envía Bitcoins, los envía a direcciones. ¿No? En la jerga Bitcoin. ¿Cómo sería la analogía con las monedas? Bueno, esas direcciones en realidad serían cofres con cerraduras, ¿no? Y cuando uno recibe monedas, las coloca dentro de ese cofre que tiene una cerradura particular que yo elegí, ¿no? Para ese cofre y que solamente yo la puedo abrir con mi llave, ¿no? Y ahí es donde la analogía hasta incluso comparte palabra, ¿no? Yo abro el cofre con una llave de metal tradicional, muy, así tiene una calavera en la punta, es hermosa, con la llave secreta que uno tiene en Bitcoin, ¿no? Esa es la idea. Ahora bien, cuando yo quiero transferir esos Bitcoins, en Bitcoin sucede algo particular, no es tan particular, pero hay una particularidad que es muy diferente al resto del mundo digital, que es que cuando yo transfiero esas monedas, yo no le doy las monedas, o sea, o los, mejor dicho, los huchos, no es que mi hucho se lo entrego a la persona a la que quiero transferir, ¿no?
Si alguno utilizó Bitcoin alguna vez, sabe que los Bitcoins se envían a direcciones. Pero ¿qué es lo que realmente sucede de fondo? Lo que sucede de fondo es que el ucho que yo tenía se destruye de alguna manera y se crea otro ucho nuevo en la persona que lo recibe. ¿Cómo traducimos esto a nuestra taberna, en nuestro bar? Bueno, resulta que esta taberna, que es muy especial, además de tener el bartender, tiene un herrero atrás. Es una taberna muy loca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo le quiero enviar monedas, por ejemplo, al bartender para pagarle, lo que yo hago es, tomo mi llave, la que tenía la calavera en la punta, abro mi cofre, que de nuevo solamente yo lo podía abrir, tomo las monedas que están ahí adentro, se las entrego al herrero. ¿Por qué? Porque yo por ahí tenía, no sé, 200 gramos de oro y la cerveza salía 150. Entonces yo debería tener 50 gramos, o sea, debería quedarme con 50 gramos y solamente darle 150 al herrero, al Tener bartender, un perdón. cambio, Entonces, una vuelta. tener un cambio, exactamente. Entonces, lo que hace el herrero, que tiene una fundidora, lo que hace es, toma mis monedas, las funde y con ese oro fundido construye dos monedas, una de 150 y otra de 50, ¿no? La de 50 la tomo yo, la pongo en otro cofre distinto, que lo cierro con un candado diferente, para el cual yo también tengo la llave, y la de 150 se la doy al bartender, que él la guardará en un cofre de él, con una cerradura que él eligió, que solamente podrá abrir con su llave. Entonces tenemos las monedas, que son los uchos, los UTXO, tenemos los cofres con sus candados, que son las direcciones de Bitcoin, que es a donde entre comillas, se guardan los Bitcoins. Y tenemos al herrero con su fundidora, que es, digamos, venía a representar la transacción. Es donde se convierten esos uchos que ya no están más, se destruyen y aparecen uchos nuevos, ¿bien? O monedas nuevas. Esto es un dato importante porque, como bien decías, en el mundo digital estamos acostumbrados a que a tener cuentas y balances en cuenta. Es que en mi banco me pone que tengo $100 y quiero enviar 13,14. Entonces, es como el banco es capaz de extraer esos 13,14 exactamente y hacérselos llegar pues, al bartender, por ejemplo, ¿no? Y ya está, no hay más. Pero en Bitcoin son monedas como serían las físicas, pero digitales. Y por lo tanto, te puedes encontrar con varias situaciones. Te puedes encontrar con que, la que has explicado tú, que tengas una moneda más grande de lo que has de pagar y por lo tanto necesites un cambio. Y por lo tanto, como son monedas, como las físicas, necesitas que alguien te opere sobre esta moneda y te la divida en dos para tú tener un vuelto. Pero también te puede pasar que el bartender te pide, vamos a poner 2 onzas, que serían $4.000 de cena, ¿vale? En oro, si fuera en oro, pues 2 onzas. Has invitado a toda la BitConf a cenar, ¿vale? Pues se imagina que te pide 2 onzas como pago y tú tienes, pues, esas 2 monedas de onza, ¿no? Y digamos que las tendrías que pasar por la forja para que saliera una moneda de 2 onzas completa. Porque aquí digamos que los pagos se integran en su plenitud, ¿no? Entonces él debería acabar recibiendo una única moneda y esa única moneda sería de 2 onzas, por lo tanto pasa por esta fundición o esta destrucción, que es lo que es una transacción. Una transacción tiene unas monedas que quieren ser destruidas para crear otras y esto es lo que en el símil de la forja tenemos. De acuerdo. Así es como funcionan las transacciones de Bitcoin, la posibilidad de enviar monedas digitales de una persona a otra. ¿Cómo podemos incorporar aquí esta idea de los covenants? O sea, ¿dónde harían acto de presencia aquí los covenants, estas cláusulas en Bitcoin? ¿Dónde aparecen los covenants? Bueno, resulta que dijimos que los covenants eran cláusulas que nos condicionaban cómo hacer uso de esa parcela o de ese bien que uno compraba en los ejemplos de contratos, ¿no? Ahora, si son cláusulas con condiciones, en el mundo Bitcoin son cláusulas con condiciones ¿sobre qué? Bueno, obviamente sobre las monedas, ¿no? Entonces, la forma de entender qué es lo que los covenants aportan o qué es lo que traen de nuevo es pensar, bueno, primero, ¿qué tenemos ahora? Hoy en día, ¿tenemos condiciones para hacer uso de las monedas? Tenemos condiciones en el sentido de que no cualquiera puede hacer cualquier cosa con una moneda, ya desde el punto inicial que si la moneda está en un cofre, no puede venir cualquiera y utilizarla, solamente yo la puedo abrir, ¿no? Porque tengo la llave. Entonces, hasta ahora, y generalmente esa era como la gran condición en Bitcoin, era el hecho de, ahora vuelvo a jerga Bitcoin, ¿no? Firmar digitalmente una transacción para autorizar su gasto. Lo que hacíamos hasta ahora era concentrarnos en las condiciones que teníamos que cumplir para poder disponer de la moneda.
Una vez que disponíamos de esa moneda, de ese ucho, de esos bitcoins, podíamos, obviamente, naturalmente, gastarlos como quisiésemos, a donde quisiésemos. Muy bien, los covenants nos permiten introducir reglas sobre cómo gastar esas monedas, esos bitcoins, una vez que ya los tengo disponibles. Entonces, yo supongamos que firmé la transacción, ahora tengo los bitcoins disponibles en mi mano, pero yo no puedo gastarlos a donde quiera o como quiera, sino que ya hay condiciones sobre cómo los voy a usar. Eso es lo que introducen los covenants, que hasta ahora casi no existían. Había algunos pequeños indicios de covenants, que podemos dar como un ejemplo rápido. En Bitcoin uno podía, por ejemplo, condicionar que ciertas monedas se puedan gastar después de que pase cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, siempre cuando uno da ejemplos de multifirma, es común a veces poner ejemplos de, bueno, una multifirma donde de un grupo de 3 personas se juntan 2 y firman, pero por ahí si pasa un año con que firme uno solo es suficiente, y si pasan 2 años puede firmar un cuarto que antes no estaba. Ese tipo de condiciones tienen implícito una condición de tiempo. Entonces, ahí sí hay una condición donde, independientemente que yo tenga las firmas y me haga disponible las monedas, sí tenía que esperar para gastarlas. Pero más allá de eso, no había más posibilidad de limitar cómo gastarlas. Eso es lo que introducen los covenants ahora en Bitcoin, ¿no? Que ahora podemos charlar un poco más cómo introducimos esto en la analogía, ¿no? Pero conceptualmente esa es la idea. Vale, o sea que yo hasta ahora, yo tenía cofres, ¿no? O sea, a mí me he ido comprando en diferentes casas de cambio, en Hodel Hodel, en sitios peer-to-peer, he ido comprando monedas y me las he ido enviando a direcciones que yo tenía, he ido rellenando cofres de los que yo tengo mis llaves. Esto encaja perfectamente en la mentalidad de todo el mundo, de nuestros abuelos. Ellos tenían su caja fuerte, luego más sofisticados a lo mejor habían contratado unos servicios en un banco y tenían una caja de seguridad y tenían su llavecita, y cuando compraban algo de valor que les daba miedo, que le pudiesen sustraer de sus casas, pues a lo mejor se iban a la caja de seguridad y lo guardaban. Un bitcoiner hace exactamente lo mismo, ¿no? Él tiene sus cofres y él va recibiendo monedas. Hasta ahora, con la salvedad esta de bloquear con tiempo, lo que me dices es que yo con tener la llave, eso es todo lo que yo necesitaba para saberme capaz de abrir ese cofre, y entonces cuando yo quiero hacer esa transacción, pues me agarro el cofre, me agarro mi llave, me voy a un herrero con su forja y digo, hey, quiero hacer esta transacción, y entonces que este herrero sería como tu billetera, o sea que no te tienes que ir a ningún sitio con tus bitcoins. O sea, tú te vas a tu billetera en tu sofá de casa, abres el móvil y le dices a tu herrero, que es tu billetera, le dices, oye, quiero hacer esta transacción. Y es como que tu billetera te dice, ok, pero demuéstrame que tú puedes gastar estas... O sea, ábreme el cofre, ¿no? Ábreme el cofre, sácame las monedas, tíramelas en la forja, porque si no, aquí no vamos a hacer nada. Y hasta ahora, pues tú ibas con tu llave, ¡pam!, ¿no? Y sacabas las monedas y entonces tú decidías, bueno, ¿y a dónde enviamos esto ahora? Bueno, pues me la envías a ese cofre que también es mío, y esa otra parte de la moneda me la envías a ese sitio que tengo que hacer un pago, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo funcionamos hasta ahora? Y dices que teníamos ya algún tipo de condicionamiento que podíamos darle a esas monedas, que sería como que tú, vale, perfecto, tú tienes la llave del cofre, pero sería como que abrías el cofre y te encontrabas un reloj de esos de cocina, ¿no? De esos que te puedes poner un timer de 15 minutos y que cuando ya empieza a sonar tienes que ir al horno porque si no se te habrá quemado algo. Podrías tener como una especie de timer que, si ya está caduco, o sea, si ya ha llegado a cero, es como que el herrero, la billetera, te diría, vale, ok, venga, sí, te dejo moverlas. Pero si todavía está haciendo TikTok de bajada, no te dejaría que eso sucediese. Y hasta ahora, sobre la mesa, sin añadir mucha más complejidad, que si multifirmas, que si tal, pero sobre la mesa teníamos esas dos formas de condicionar el desplazamiento de monedas más allá. La llave, la que nos dejó Satoshi desde el principio, y luego los time locks, que de hecho se activaron esos opcodes vía soft fork. O sea, esas mejoras en Bitcoin llegaron en 2015 y 2016. O sea, quiero decir que los bloqueos de tiempo absolutos y los bloqueos de tiempo relativos no era algo que tuviéramos desde el principio. Esas son las formas que tenemos. Y ahora, con Covenants, o sea, ¿qué pasaría en nuestra analogía? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, me gusta cómo empezaste, o sea, el ejemplo que pusiste del timer, porque ahí lo que sucedió es que cuando
usamos nuestra llave y abrimos el cofre, nos encontramos con una sorpresa. Ahora ya no estaba solamente en las monedas ahí, había algo más. Esa es un poco la idea, me parece que es una buena forma de encarar la analogía, de pensar en los covenants, en todos estos otros covenants que ahora se están conversando, que ya entraremos en un poquito más de detalle más adelante, pero la idea es que cuando ahora yo abro el cofre, me puedo encontrar con las monedas, en ese caso no estaría usando ningún covenant particular, podría encontrarme con un timer, que estaría usando el covenant, este covenant simple de time lock, que ya existe, o me podría encontrar con otras cosas. Un momento, antes de entrar a esto. O sea, tú Mm. estarías diciendo que los time locks son una especie de covenants ya. Es un covenant muy simple, es un pequeño covenant, no deja de ser un covenant porque, de nuevo, la idea de covenant es condicionarme cómo voy a gastar después, y el time lock de alguna manera hace eso, me condiciona el cuándo, pero bueno, está dentro del cómo, ¿no? Pero lo que se discute ahora es la posibilidad de incluir otro tipo de covenants con mucha más flexibilidad. Entonces, lo que yo me puedo encontrar cuando abra el cofre es, por ejemplo, otro cofre. ¿Cómo sería esto? ¿No? O sea, ahí ¿Qué visualicemos un poco. significaría esto? ¿Qué significaría? O sea, qué sorpresa desagradable, ¿no? O sea, abrir el cofre y encontrarme con otro cofre es como que digo, yo quería las monedas. Bueno, ya vamos a hacer una aclaración al respecto de esto que es muy importante para que nadie se asuste. Pero bueno, uno podría encontrarse cuando abre un covenant, perdón, cuando abre un cofre, encontrarse con otro cofre adentro. ¿Y eso qué me está diciendo? Ese cofre que está adentro tiene las monedas adentro, ¿no? O sea, el cofre chiquitito tiene las monedas. Entonces, esa configuración de cofres, que seguramente yo armé, ¿no? Antes de guardarlo, cuando yo recibí mis monedas, en lugar de ponerlas en un cofre, las puse en un cofre adentro de otro cofre. ¿Por qué? Porque yo quería que al momento de gastarlas, por ejemplo, yo en lugar de entregar las monedas directamente, de alguna manera como que entregaba el cofre o ponía una condición extra. Ya no me alcanzaba con esas llaves con las que abría el cofre grande. Ahora yo necesitaba unas llaves adicionales o otra condición que pueda tener ese cofre más chiquitito, ¿no? El punto es que esa condición ya estaba desde el inicio. Digamos, yo cuando las monedas las guardé, ya las guardé en un cofre adentro de otro cofre, ¿no? Entonces, al momento de gastarlo, cuando yo las quería gastar, que puede haber pasado 2 meses, ¿no? Desde el momento inicial, yo las recibí, cobré por un trabajo que hice, no sé, estuve destruyendo dragones ahí en las afueras de la taberna. Entonces, cuando recibí las monedas, las puse en un cofre, dentro de un cofre, lo guardé. Porque yo ya sabía que al momento de gastarlas, quería que se gasten con ciertas condiciones. 2 meses después, al momento de gastarlas e invitarle una cerveza a toda la gente de la taberna, ahí es donde yo abrí el cofre grande y adentro estaba el cofre más chico que, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, que tal vez no es tan lineal la analogía, pero yo cuando derroté a ese dragón, yo ya sabía que estas monedas las quería usar solamente para pagar cerveza a la gente del bar y nada más. Entonces, cuando 2 meses después estamos en la taberna, yo abro el cofre principal y ese cofre que está dentro, tal vez una de las condiciones para abrirlo puede ser con la llave que tiene el bartender. O sea, es como que el cofre que tienes dentro sería como, o sea, estás obligado a ponerlo como una dirección de destino. O sea, en este caso pasas por el herrero, pero en lugar del herrero le dices, mira, no hace falta que fundas nada, pero sí que por favor construyeme esta transacción y estoy obligado a pasar este cofre como al otro lado de la forja, ¿no? Es como el destino, ya estoy por narices forzado a que sea este siguiente cofre que ya estaba dentro de mi cofre. Exactamente, exactamente. Es una forma de uno de antemano condicionar a dónde van a ir los fondos. Este es un tipo de covenant particular, es una forma de hacer covenant, de poner estas cláusulas. Y después podemos pensar en formas, tal vez, y ahí dejamos más libre la imaginación, de que cuando yo quiero gastar mis monedas y voy a abrir el cofre con un poco de miedo ya, porque ya no sé con qué me voy a encontrar, resulta que ya es muy, muy sorpresivo esto. Cuando lo abro, lentamente miro de reojo y digo, ok, no hay otro cofre adentro. Vamos bien, Bien, vamos bien. Veo algo brillante, bien. así que veo las monedas. No veo ningún timer al lado, entonces lo abro confiado, pero ¿con qué me encuentro? Que hay un papelito al lado de las monedas. Me pongo a leer el papelito y el papelito lo que me dice es una especie de condición, cláusula, contrato que me exige cómo se deben gastar estas monedas, cómo se deben fundir estas monedas, a dónde deben ir estas monedas fundidas, cómo tiene que ser el proceso de fundición, está todo descrito en ese papelito y al final dice, por favor, entregar al herrero.
¿no? Nota importante a remarcar. El papelito está todo escrito aparentemente en sangre, con lo cual más vale que le haga caso a lo que dice el papelito porque tengo miedo de lo que me pueda pasar, ¿no? O sea, es muy importante respetar lo que está en este papel que encontré en el cofre. Entonces, de esta manera, ¿qué tenemos? Me abrí el cofre, tenía monedas, pero había unas reglas sobre cómo debían fundirse que yo se las tengo que entregar al herrero y el herrero las deberá respetar. Si el herrero no las respeta, las monedas no se mueven y no salen de mi cofre. ¿Cuáles pueden ser esas reglas? Bueno, ahí es donde se empieza también a abrir un mundo de posibilidades, ¿no? Pero podemos pensar cosas como, por ejemplo, de enviar esta cantidad concreta a esta otra dirección, ¿no? O sea, eso casi que sería como que te encuentras, pensándolo mejor, es casi como que te abres el cofre y te encuentras otro cofre y también monedas, ¿no? Es como que una parte estaría comprometida ya a una dirección futura y con las otras a lo mejor podrías hacer lo que quisieras. En el caso de las instrucciones, pues no sé, o sea, ahí ya te pueden especificar varias cosas, no es el sky is the limit, o sea, aquí sí que estamos limitados, no vamos a poder hacer de todo, pero de alguna forma esas instrucciones podrían decirle al herrero que revisara cómo era tu transacción anterior, cómo era tu cofre, y que aplicara ciertas condiciones sobre ese cofre, ¿no? Sobre esas monedas de ese cofre. Y tú decías ahora como que está grabado en sangre para no imaginarnos como, ay, mira, no me gustan estas condiciones, doblo el papel, lo tiro y yo fundo las monedas como antes. Casi que podríamos pensar que las condiciones, las instrucciones están grabadas en las monedas de oro propiamente. O sea, que el herrero las va a ver. Y el herrero en esto no puede traicionarse, la billetera no puede no hacer caso a esas condiciones y si no las vas a cumplir es que esa transacción no va a salir. Exactamente, exactamente. Y ahí las condiciones que están escritas ahí pueden ser de muchos tipos, pueden condicionar cómo, digamos, de qué cofres salen esas monedas, a dónde van, de qué manera se funden, cuando se funden, cómo se dividen, a qué cofres van, o combinación de varias cosas. Es cierto que no es ilimitada la cantidad de cosas que podemos hacer, pero se abren muchas puertas. La única aclaración rápida que quiero hacer, porque lo nombraste rápido, en esas condiciones que uno puede poner, no se puede condicionar en base a la transacción anterior, ¿no? O sea, se condiciona en todo caso a, podemos decir, al cofre de donde salen las monedas, pero no se puede condicionar a la transacción previa, digamos. Es como que todas esas condiciones quedan circunscriptas al momento de la forja, a lo que el herrero puede ver en ese momento. El herrero no puede ver más allá de lo que está haciendo en ese momento. Entonces, todas las condiciones que le podamos dar al herrero obviamente tienen que ser cosas que él conozca y él conoce los cofres que le presentan ahora, que de ahí salen las monedas que tienen que fundir y él puede decidir cómo las funde y de qué manera, ¿no? Sí, vamos a ir a hablar de casos de uso porque seguramente así entenderemos qué podemos hacer con estas cláusulas, estas recetas, estas instrucciones que nos estamos encontrando cuando abrimos una dirección o que están como dentro del ADN de la propia transacción. Pero sí que me gustaría añadir un concepto y es como que cuando ponemos un covenant en una transacción, cuando en una moneda o acompañamos una moneda con un covenant, sería una forma correcta de decirlo, es como que estamos llegando a un compromiso. Estamos comprometiendo esas monedas de antemano a un resultado a través de la forja. Hasta ahora, la forja es una analogía que yo a veces me la imagino como funciona Bitcoin hasta ahora, ignorando los bloqueos de tiempo, ¿vale? Pensemos que los bloqueos de tiempo no existen. Estamos pre-2015. Pues como funciona Bitcoin es que tú llegas a la forja y desde la forja en adelante tienes todas las posibilidades del mundo, ¿no? Tienes todos los destinos. Puedes subdividir la moneda como quieres, hacerlo lo que quieras con esa moneda. Me lo imagino como un dial de volumen de una mini cadena, si tú quieres pasar de volumen al que quieras, ¿no? O sea, es como que es progresivo. Tú lo puedes dejar desde el 100% hasta el 55,7% si ajustas, si tu mano da para que ajustes en ese dial así. Pues ahora eso es como era Bitcoin antes de 2015. Los destinos los tienes todos, progresivo, como un dial. Ahora, con los covenants, lo que pasamos es como llegamos a la forja, pero en los destinos es como que tenemos un dial escalonado, a pasos. Ya no tenemos todo el espectro para decir, no, yo es que quiero enviar así, quiero enviar así. No, ahora es clac,
clec, 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 ¿no? El dial ya lo tienes predefinido o a lo mejor solo tienes 2 clec, clec, o sea, 2 salidas posibles, ¿no? Y esas condiciones ya están dentro del ADN de la moneda. Estas cláusulas, este clausulado, esta posibilidad de fijar unas condiciones de cómo esas monedas se van a gastar a futuro, es básicamente lo que es un covenant. ¿Te ha gustado esto del dial, Diego? Me gustó, me gustó, me gustó. Le quitaste, ¿cómo es? Ranuras o linitas al espectro, mostrando que de todo lo que puedes hacer estás más limitado y me gusta, sí. Y ahora, un momento para mis sponsors, Hodl Hodl y CoinKite. Hodl Hodl es la página web donde podrás ir rellenando tus cofres con monedas que no van marcadas por ningún exchange chivato ni acumulador de datos personales. Hodl Hodl es una especie de taberna digital en formato web donde tú vas y miras a ver quién vende y quién compra Bitcoin sin KIC. Bitcoin con el que poder hacer lo que te plazca, sin mirar hacia atrás. Al ser digital lo puedes hacer desde el sofá de casa, vas y defines si quieres comprar o vender, luego estableces la divisa en la que quieres pagar, dólares, euros, lo que sea, y el método de pago. Y así filtras todas las ofertas. Ahora mismo, en mi sistema de pago y cobro favorito, Hallcash, hay 4 ofertas. Un par muy idas de precio, pero una al 2% de prima y la otra al 6%. Una, la primera, máximo 300 euros y la otra hasta 600. Si vas a pagar con SEPA, revisa los detalles de las ofertas que hay, pues algunos vendedores sí que exigen datos personales, pero también verás con facilidad los que marcan que no los exigen con no KYC, no KIC. Así de fácil es comprar Bitcoin en Hodl Hodl y si te quedan dudas, tienes varios tutoriales en mi canal. Más información en la descripción. Y CoinKite, la empresa canadiense fabricante de los icónicos cofres, billeteras físicas en las que subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin. En CoinKite encontrarás todo lo necesario para empezarte a tomar en serio lo de acumular riqueza digital intergeneracional. Por un lado tienes la inmortal Coldcard Mark IV con la que muchos bitcoiners hemos aprendido y seguimos haciéndolo gracias a sus numerosas actualizaciones y al estar siempre a la última. Luego tienes los seed plates de metal para guardar de forma fácil tu clave mnemónica a prueba de todo tipo de acontecimientos y también bolsas de evidencia, open dimes y sats para regalar en compromisos especiales e incluso dados para calcular la aleatoriedad de tu billetera. Como ves, posibilidades todas. Y la puerta de entrada la tienes con la Coldcard Mark IV. Encuentra más información en la descripción. Vamos a poner, porque de momento, o sea, fíjate que esto ya es un Inception. O sea, el tema de tener cofres dentro de cofres es como la película, la traducción en español, el título le pusieron Origen, ¿no? Es como un sueño dentro de un sueño, en inglés Inception. Y teníamos cofres dentro de cofres, ahora empezamos a hacer analogías dentro de analogías. Voy a romper con esto, nos vamos a volver a la analogía de la taberna. La forja está muy bien, nos gusta el tabernero. Entonces, siguiendo por aquí, me gustaría entender por qué puede ser esto una buena idea. De tener condiciones, de poder condicionar cómo una moneda se va a gastar. Si aquí somos todos libertarios. O sea, ponme sobre la mesa, por favor, algún caso de uso que le pueda encontrar sentido. Es una muy buena pregunta esa. ¿Por qué yo querría tener esa limitación, ¿no? Y esto creo que voy a decir algo que lo dijimos medio al pasar, pero es importante, aprovecho el momento para dejarlo bien firme. Las condiciones que la moneda va a tener para gastarse después, esas cláusulas que están grabadas en la moneda, las pone uno, ¿no? Digamos, yo en las monedas que yo tengo en mi cofre, yo soy quien, si bien yo antes hablaba de que me sorprendía cuando abría el cofre, la realidad es que todo lo que está adentro de ese cofre lo puse yo ahí adentro. Entonces, yo soy el que puse esas condiciones o me las puse a mí mismo. Ahora, la pregunta sigue vigente. ¿Por qué querría yo hacer eso? ¿No? Voy a contar un caso de uso que siempre me parece que es el más fácil de entender, porque me parece que es un caso que cualquiera que escucha puede verse identificado. Este caso se le llama vaults o bóvedas en español. ¿Sí? Es un caso de uso que tiene ese nombre en el mundo Bitcoin y es un caso de uso que existe, que se ha discutido hace muchísimos años. Es algo que se puede hacer de alguna manera con el Bitcoin que tenemos ahora, pero es muy, muy, muy complicado técnicamente y los covenants permitirían simplificarlo un poco. ¿De qué se trata este caso de uso de bóveda? Es un caso de uso que está pensado para, supongamos que yo tengo mis ahorros guardados en cofres, ¿no? Tengo un montón de bitcoins. Hoy en día, lo que la mayoría conoce sobre Bitcoin, bueno, uno tiene que tener mucho cuidado si tiene muchos ahorros en Bitcoin para resguardar muy bien esa frase de recuperación, esas 12 palabras, o si encima lo tiene en
en multifirma, bueno, guardar bien las frases de cada clave distinta, más bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de cuidados que tener. Pero vamos al caso más simple, ¿no? Tengo mis 12 palabras, las guardo. ¿Qué pasa si estas 12 palabras de alguna manera se filtran, me las roban, las copian? Ya está, perdí todo, no hay vuelta atrás. La idea de vaults o de bóvedas es que no sea tan así y no sea tan brusco. ¿Qué tal si nosotros podemos hacer que nuestras monedas se comporten de la siguiente manera? Yo tengo mis monedas, mis bitcoins ahorrados, y obviamente los puedo gastar con la llave, ¿no? Con la clásica llave privada, ¿no? La llave con la que abro el cofre. Supongamos que las monedas se comportan de esta manera. Cuando yo quiero abrir el cofre para gastarlas, no las puedo gastar inmediatamente. Esas monedas de alguna forma quedan como en stand-by, quedan como congeladas, o sea, las puedo mover, pero las muevo a un cofre especial que las tiene como congeladas y tengo que esperar, supongamos, no sé, 4 días para poder gastarlas. Bueno, esto sería como que dentro de tu cofre tienes otro cofre y dentro de ese segundo cofre hay tus monedas con un temporizador. Exacto, ahí está. Entonces, después de esos 4 días, cuando el temporizador termina, ahí sí las puedo gastar donde yo quiera. Bien, hasta ahí es solamente una inconveniencia lo que estoy agregando. Pero ahora voy a agregar un detalle más, que es que en esos 4 días hay tiempo, si yo quisiera, para moverlas a otro lugar diferente, que es otro cofre especial, que es un cofre que tengo guardado en los Alpes, abajo enterrada ahí. Entonces, las condiciones que tienen estas monedas son que durante esos 4 días, si yo me arrepiento de dónde quería mandarlas originalmente, yo por ahí quería mover mis ahorros para pagar algo, o bueno, por ahí, pero tengo 4 días para arrepentirme y moverlas a mi bóveda bueno, ahí está la palabra bóveda, ¿no? A mi bóveda en Suiza, ¿bien? ¿Por qué es importante esto con el caso que decíamos antes de que alguien me robe las llaves? Bueno, porque si hay alguien, un ladrón, que mientras yo estaba tomando cerveza en la taberna, ahí sigilosamente me robó la llave, abre mi cofre donde yo tenía estos ahorros y se va a encontrar con que no, o sea, los va a intentar mover a su cofre personal, ¿no? A su botín de ladrón, pero se dio cuenta que no va a poder hacerlo inmediatamente y va a tener que esperar 4 días. Yo tengo 4 días para darme cuenta de que alguien me intentó robar porque voy a ver mi cofre abierto, o sea, voy a ver que mi cofre ya está abierto, alguien intentó robarme, entonces ahí rápidamente utilizo mi llave especial, que esa funciona de forma inmediata, no tiene espera, y muevo las monedas automáticamente a mi bóveda en Suiza. Entonces lo que logramos acá fue, de alguna manera, reducir el riesgo de perder los fondos si alguien me roba la llave, a cambio de una ligera incomodidad, ¿no? Yo tengo fondos que yo sé que para moverlos los puedo mover libremente a donde yo quiera, de la forma tradicional, solo que cada vez que los quiera mover, espero siempre 4 días, ¿no? Para hacer todos los movimientos. Pero bueno, esa inconveniencia es el precio que uno paga para que si en algún momento alguien me roba esas llaves, yo tengo forma de reaccionar. Entonces, la verdad que para ahorros de largo plazo, que por ahí pueden ser voluminosos, si uno quiere comprarse 20 parcelas en Europa, como hice yo, es importante, por ahí estas medidas pueden ser muy útiles, ¿no? Ese es un caso de uso que, como decía antes, como verán, hay muchas condiciones, el cofre adentro del cofre, las instrucciones para el herrero que tiene que tener en cuenta ciertas cosas. Es algo complejo. La realidad es que si habilitamos la famosa opción del cofre dentro del cofre o de la instrucción al herrero, con esas herramientas en la mano es mucho más sencillo armar un esquema como el que describí, ¿no? Sí, en este caso sería importante pensar que en este segundo cofre que te encuentras dentro de tu primer cofre, ¿no? Que también es el que se encuentra el ladrón, aparte de las monedas y el temporizador, también están estas instrucciones que son las que habilitan que tú puedas mover antes de los 4 días esas monedas a otro cofre que tú ya has dicho de antemano y es el cofre que está en Suiza. ¿Por qué se hace esto? Porque en el caso hay un ataque en Bitcoin que es el ataque de llave inglesa. Y es como que tú puedes tener la máxima seguridad del mundo, pero si antes alguien entra en tu casa y tú tienes ahí tus Bitcoin y te empieza a chuchar hostias con una llave inglesa, no te preocupes que le vas a dar todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes este esquema, ¿no? Que ahora mismo se podría hacer, pero como bien dices, es difícil y riesgoso, muy riesgoso, lo podemos comentar después. Para ti, o sea, te estarías pegando casi un tiro al pie con tus propios fondos, algo que no quisieras, ¿no?
Pero si están los covenants habilitados o un cierto tipo de covenants, tú lo que le podrías decir al atacante es, mira, sí, perfecto, mira, ten las palabras, llévatelas. Él incluso podría detectar, pero aquí hay algunas condiciones, ¿no? O sea, y él se llevaría como toda esa información, ¿vale? Sin problema. Pero tú has hablado de 4 días. Imagínate que le has puesto, o sea, para ti esos ahorros son muy importantes. Y le pones un mes. Ya sabes que cada vez que vayas a querer hacer un movimiento vas a necesitar un mes, ¿no? Retrasas mucho el momento en que vayas a poder mover esos Bitcoin. Entonces el atacante tiene un coste súper alto. Si tiene que quedarse contigo un mes para asegurarse que tú no vayas a hacer el retiro, es un coste enorme. Retener a una persona, un secuestro de un mes para un atacante que es un empresario del crimen, es un coste que no puede asumir. Entonces, pues nada, se lo llevará lo que pueda, te dejará y aspirará a que tú no hagas nada raro con esas monedas. Pero tú tienes todo un mes para hacer cumplir ese papelito de condiciones que tiraste en el último momento en ese cofre. Entonces tú te vas a tu herrero. Hay algo de la analogía que se rompe y es que los cofres están como en Internet. Entonces, lo que no está en Internet son las llaves que abren esos cofres. Pero los cofres todo el mundo los puede ver, ¿no? Entonces, aunque él se haya llevado ese mismo cofre, tú también tienes una copia de ese cofre. Tú te puedes ir al herrero con esa copia y tú sí que tienes la posibilidad de reclamar que se te envíe a Suiza, ¿vale? Y entonces ya el esfuerzo del atacante se queda en nada. Y aunque tú te hayas llevado una buena dosis de hostias, la idea de todo esto es que de la misma forma que tú sabes que si vas a atacar a un billonario en su casa, no le vas a poder robar un equipo de béisbol, no hay forma de robarle acciones, no, o sea, eso es muy fácilmente frenable, ¿no? Y los billonarios, aparte de que en su casa sí, seguramente te vas a llevar algunas joyas interesantes y demás, pero tiene cierto límite. No tienen todo su capital ahí para llevártelo. Entonces, de alguna forma, si esto se habilitase, lo que propiciaría es que los atacantes que fueran en búsqueda de bitcoiners empezaran a asumir que, hostia, pueden tener algunas de estas condiciones de gasto que ya se han normalizado, pueden tener algunas de estas condiciones de gasto que ya no me permitan a mí llevarme nada, ¿no? Entonces empieza a no ser muy rentable. Mira, ¿sabes qué? Que mejor voy a intentar hacer otro tipo de ataques. Entonces esto de la bóveda, estoy de acuerdo contigo que es uno de los casos que se pone siempre sobre la mesa y me gustaría puntualizar porque ahora sí que es verdad que tenemos temporizadores, ¿no? Condiciones de... Eso ya lo tenemos, ¿no? Y alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué no? Si ya lo tenemos, ¿por qué necesitamos covenants? Y solo decir que ahora lo que podemos hacer es fijar las condiciones de desbloqueo, ese tiempo de desbloqueo de antemano. Pero no podemos forzar a que la cuenta atrás empiece en el momento en que alguien te ha robado las claves privadas. Entonces, ahora mismo, sin covenants, deberías prever de antemano, mira, voy a bloquear mis monedas un mes. Vale, muy bien, pero antes de que se acabe la segunda semana, para seguir teniendo un poco de margen, vas a tener que volver a hacer una transacción con esas monedas para volver a renovar ese contador de un mes. Tienes que ser como proactivo. Mientras que lo que nos propician este clausulado de los covenants es que como que el timer está inactivo, la cuenta atrás está inactivo, hasta que haces el movimiento. Y en ese momento empiezan a contar. Y eso es algo que ahora mismo, entre comillas, no podemos hacer de una forma fácil y para todos los públicos en Bitcoin. Exactamente. Creo que no tengo nada más que agregar, lo describiste perfecto. ¿Qué otros casos de uso se te ocurren? Bueno, este por ahí es el más natural de explicar, ¿no? Aparte viene muy bien con los cofres y las monedas y demás. Pero hay otros casos de usos que aparecían que tiene que ver mucho con lo que está pasando últimamente con el tema de los fees, ¿no? Las comisiones que están subiendo mucho. Obviamente no es la primera vez que pasa algo así, con lo cual lo que voy a contar ahora es algo que también se viene discutiendo desde hace muchos años. Y es esta idea de control de congestión, ¿no? O sea, congestion control de cuando la red está muy congestionada y los fees son muy altos, ¿qué podemos hacer para mitigar ese problema? Bueno, los covenants no nos permitirían ahorrar fees. De hecho, lo que yo voy a describir ahora a continuación, hasta uno gastaría un poquito más, pero sí me permiten hacer un mejor manejo de la oportunidad, ¿no? Si los fees, supongamos que yo tengo que, ahora describo directamente el caso, ¿no? Supongamos que yo tengo una empresa y tengo que pagarle a mis empleados, ¿no? Y tengo que hacer, no sé, tengo 10 empleados y tengo que hacer 10 transacciones. En realidad, lo primero que uno diría es, bueno, no voy a hacer 10 transacciones, voy a hacer una transacción con 10 outputs
y por ahí un onceavo output con el cambio, ¿no? Pero ¿qué es lo que los exchanges durante mucho tiempo no hicieron y después aprendieron y empezaron a hacer? Porque un exchange también tiene un caso de uso similar cuando tiene que pagarle a muchos de sus clientes que quieren hacer una extracción de bitcoins. Es el mismo caso, ¿no? Hacen una transacción donde le pagan o le transfieren a un montón de usuarios a la vez. Bueno, supongamos que en ambos casos hay un compromiso. Un compromiso de tiempo que el que está de otro lado no te va a esperar eternamente. Ahora, hoy en día el problema con el que nos encontramos es que si los fees están muy altos, bueno, no queda otra opción que pagar esos fees altos y hacer la transacción, porque uno tiene que cumplir. ¿Qué nos permiten los covenants? Los covenants nos permitirían que yo, siendo un exchange o una empresa que le paga a los empleados, podría hacer lo siguiente. Los fees están muy altos y encima una transacción que tenga 10 outputs o 40 outputs es cara porque es proporcional al tamaño, ¿no? Los fees son proporcionales al tamaño de la transacción, con lo cual... Una transacción donde quisieras forjar 40 monedas nuevas, ¿no? O 80 monedas nuevas. Eso es mucho trabajo para el herrero. Y me va a cobrar por eso. O sea, el herrero es bueno, pero cobra. Entonces lo que yo puedo hacer sería como comprometerme a que voy a gastar, a que voy a pagar, pero no ahora. Yo lo que hago ahora es hago una primera transacción, que es como una transacción de compromiso. Ahora los fees están muy caros, pero yo digo, bueno, tal vez en unos días, en unas semanas, o bueno, en algún momento. Sí, te voy a cortar aquí porque quizá para volver a traer a nuestro tabernero, que le echo de menos un poco, decir que como es eso, o sea, el tabernero, el herrero cobra por trabajo que le damos. Si le vamos a hacer una moneda únicamente, nos va a cobrar nada, poquito, ¿no? Si le hacemos hacer 80, nos va a cobrar más. O sea, más trabajo, más te cobro. Pero luego hay otra condición. Y es que si hay una cola de gente que quiere pasar por el herrero, pues el herrero va a escuchar a la gente. Y va a decir, ¿alguien me paga más por hacerle el trabajo? Entonces, si hay gente que tiene mucha prisa, va a levantar la mano y va a empezar a pagar más y cada vez más y otros más que otros y entonces se van a poner delante de la cola. ¿Sí? Y entonces ahí es donde ya no es una cuestión de cuánto trabajo le vas a dar al herrero, pero si el herrero te está multiplicando 80 monedas por uno, porque no hay gente, vale, pues le pagas 80, ¿no? 80 micras de gramo, yo qué sé, ¿vale? Mientras que si de golpe la gente se ha vuelto loca porque tiene mucha prisa y está pagando hasta 100 micras por moneda, ¿no? Pues entonces es como de golpe hacer 80 te está saliendo a casi a 8 miligramos de moneda. Ya es, hostia, esto ya me empieza a picar, ¿no? La comisión aquí me duele. Y ahí es donde, digamos, tú te encontrarías en una situación de congestión que si de golpe te ves obligado porque te toca pagar a tus trabajadores en ese momento donde el mercado se ha vuelto loco por pasar por la forja, es donde dices, pues madre mía, ¿en qué momento me ha tocado pagar? ¿No? O sea que esto yo creo que puede ayudar a entender esta situación. Exacto. Y siguiendo con el ejemplo de la forja, en ese caso lo que yo puedo hacer es, bueno, ya sé que si yo voy al herrero y le digo, bueno, mira, tengo este cofre, acá tengo, en este cofre hay un montón de monedas, pero yo necesito que las fundas y hagas un montón de pequeñas monedas. Bueno, eso es un trabajo caro porque es mucho trabajo, ¿bien? Como bien vos decías, y si encima hay mucha gente, peor. Ahora, yo puedo suponer que esa cantidad de gente, ahora hay mucha, pero por ahí en los próximos días o semanas tal vez no haya tanta gente haciendo fila, haciendo cola para fundir sus monedas, con lo cual digo, bueno, seguramente más adelante me saldría más barato, pero yo tengo el compromiso ahora, yo tengo que pagarle a esta gente ahora. Entonces lo que hago es, voy al herrero y le digo, bien, no quiero que fundas y hagas 200 pequeñas monedas para pagarle a estas 200 pequeñas personas. Hagamos lo siguiente. Yo tengo acá 20 bitcoins, ¿no? Tengo que pagar mucho. Te las doy y forjalas en una única moneda. O sea, es muy simple la operación. O sea, es como que las muevo así casi linealmente. Las pongo en un cofre. Pero en ese cofre que yo pongo, ahora que tengo la oportunidad de abrir otra vez un cofre y meter monedas adentro, en ese cofre yo ahí pongo un montón de condiciones, un montón no, pongo en condiciones para que el herrero cuando tenga que abrir cuando tenga que fundir esa gran moneda de 20 bitcoins, digamos, la condición es, estas monedas las vas a fundir en 200 pequeñas monedas de estas unidades y cada una de estas monedas va a ir a estos cofres individualmente, que son los cofres de las personas que voy a pagar. Como sabemos que esas reglas, esas condiciones, esas cláusulas son
inamovibles y que cuando el herrero el día de mañana haga la fundición va a tener que respetarlas, de alguna manera yo ya me comprometí de antemano a pagar. Solo que no estoy pagando exactamente en este momento, pero yo ya me comprometí a hacerlo y no puedo echarme atrás. O sea, no hay forma, bajo ningún punto de vista, que yo me arrepienta. Y esta es la parte importante, porque la persona que tengo del otro lado está segura que yo ya, o sea, no le pagué porque todavía no tiene control de las monedas, pero digamos, yo le voy a pagar sí o sí. O sea, no hay forma de que eso se revierta. Entonces, de alguna manera, casi que cumplí mi compromiso, no al 100%, pero casi que cumplí mi compromiso. Y cuando los fees bajen, o cuando por ahí alguna de las partes, porque depende cómo yo arme esas condiciones, tal vez podría hacer que, bueno, que si mi usuario del exchange o uno de los empleados está muy apurado, ellos puedan ejecutar esa segunda transacción y cobrarse el dinero. El punto es que yo ya no puedo ir para atrás, ellos tienen la tranquilidad de que les voy a pagar, porque ya es un contrato firmado de alguna manera. Entonces, eso, como decía antes, me permite hacer mejor uso de la oportunidad al momento de fundir, ¿no? Entonces, pero la única contra que tiene, bueno, por un lado, es que no estoy pagando en el momento, pero en realidad una de las contras es que estoy pagando un poco más al herrero, porque ahora al herrero le estoy haciendo hacer dos fundiciones. La primera, que fue simplemente mover las monedas, que pagué poquito, y después la segunda, que es la que efectivamente le paga a todo el mundo, ¿no? Pero puede ser que si yo jugué bien con las oportunidades, tal vez en el total termine pagando menos. De hecho, ese es el objetivo, ¿no? Si no, no haría nada de todo esto. Tú tenías dos opciones, o pagar mucho, porque en este momento está muy demandada la forja, pagar mucho por 200 monedas, o sea, pagar mucho 200 veces, o pagar mucho por una moneda, por lo tanto es pues 1 partido entre 200 de coste, ¿no? Y después pagar, te vas a la taberna por la mañana, que no hay nadie, la forja está vacía, y pagar en ese momento lo mínimo que podrías pagar, entonces pagar muy poco por 200 monedas. Habrás pagado en ese caso habrás pagado por 201 monedas. Una pagaste Claro. mucho y por 200 pagaste muy poco. Pero seguramente el cómputo te va a salir mejor que haber pagado mucho por 200. Y con lo que tú dices ahora, o sea, un Covenant lo que hace, a diferencia de que no existieran los Covenants, es que si tú eres el exchange sin Covenants ahora mismo y dices, no chicos, mira, os debo a todos 20 Bitcoin en total y os voy a pagar 200 pagos, os los voy a hacer. Os lo pongo ahora todo en una moneda y ya mañana cuando se calme esto, la forja, os pago. Ahora mismo solo tienes la palabra. Porque no hay ninguna forma humana en Bitcoin de que tú sepas que eso realmente va a acabar. Mañana el exchange te la juega y coge esa moneda, se la envía o se paga un yate, un viaje o lo que quiera y tú no has visto nada. Mientras que con un Covenant la posibilidad de poner condiciones dentro de ese cofre es que el exchange no puede jugártela. Y además te lo puede demostrar. Cuando ha juntado todas esas monedas en una única, él te podría pasar esas 200 transacciones que vienen después, que ahora mismo no se las está haciendo hacer al herrero, para que tú las calculases y vieras que realmente pertocan a esa moneda y que esa moneda grande tiene una listita de condiciones dentro, tiene un covenant, un clausulado. Y por lo tanto, como además tienes la transacción que te permitiría crear esta segunda ola de transacciones, por lo tanto, tienes virtualmente una moneda. No la tienes, no la has ejercido. Pero esto es como un compromiso matemático. No es un compromiso que luego alguien se pueda echar para atrás y puedas ir a juicio y tengas todo el derecho a reclamar. No, no. Aquí no hay juicio. Aquí matemáticamente eso es tuyo. Simplemente por ingeniería de ahorrar costes se ha hecho de esta forma. Entonces, los covenants lo que permiten es algo que hasta ahora en Bitcoin no tenemos. Y es que una vez tú tienes una llave y ha pasado un time block, un temporizador, si es que tenías, esa persona tiene la posibilidad de retractarse de cualquier compromiso que haya tomado de voz. Pero un covenant es, tú has tomado un compromiso, perfecto, ponlo en un covenant. Y una vez lo ha puesto en un covenant, ha creado un cofre con esas condiciones y a ese cofre, a esa dirección, le ha enviado monedas y tú lo ves que se ha confirmado en la cadena de bloques y se ha hecho firme,
Por lo tanto, esas monedas ya tienen, como están grafiadas, están esculpidas con esas condiciones, eso no hay marcha atrás. Hay alguna teoría de juegos que podría ser que tú no tuvieras la transacción que deshace, que viene después de esa, ¿vale? Y entonces a lo mejor ahí te podrías quedar en un estadio de, bueno, pero es que el exchange no abre ese cofre con esa moneda. Entonces ahí, digamos, hay ciertas reglas de teoría de juegos donde tú tienes que tener la transacción que va después, aunque tú no la estés emitiendo todavía. No te estás yendo a la forja ahora, porque está caro, ¿vale? Pero si tú tienes esa teoría de juegos cumplida, esa transacción es de un sentido. Es ese dial que tiene 200 salidas, ¿no? Pero no tiene, ahora no puedo hacer marcha atrás e irme hacia atrás y llevarme esos fondos. No puedes. Eso es cómo cambia un Covenant Bitcoin. Perfecto. Yo creo que en los dos casos que comentamos, quiero creer, si la gente que nos va escuchando comparte, que ahora sí podemos entender que puede haber casos de usos útiles de condicionarnos las monedas a nosotros mismos. En el caso del exchange, en el caso del empleador y en el caso anterior de que yo quería prevenir robos. En todos los casos yo estoy limitándome cómo voy a gastar, pero creo que podemos decir que en estos casos de alguna manera estoy previendo problemas futuros, por eso yo me limito cómo esas monedas se van a mover más adelante. Hay otros casos de uso más que podemos nombrar. Estos dos creo que son de los más discutidos. Hay algunos otros casos que quizá no es tampoco muy necesario entrar porque son otros podcasts, son otras madrigueras que se abrirían, pero por un lado los covenants apuntan a seguridad y por otro a escalabilidad. Y en escalabilidad, como digo, hay madrigueras para debatir y para si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Voy a poner varias, pero digamos que los covenants mejorarían mucho la experiencia en Lightning, facilitarían mucho cómo Lightning funciona, facilitaría cosas que se han hablado durante años como los channel factories, o sea, haría que más de una persona, más de dos personas pudieran ser los propietarios de un canal de Lightning, pues haría que esto fuera mucho más fácil, tanto de crear como de destruir. Permitiría cosas como las space chains y state chains, que son como cadenas laterales que básicamente permiten hacer otras cosas y ampliar los usos, pero desde fuera de la cadena. Y quiero traer sobre la mesa un último caso que está bastante en boga últimamente y es el de compartir un ucho, el de compartir una moneda, ¿no? Ahora entendemos que una moneda, pues o tienes una moneda o no la tienes, o sea, cada moneda tiene un propietario, o si hablamos de multifirmas, pues podríamos decir que, bueno, pues una moneda sí que puede tener varios propietarios, o en un canal de Lightning, pues hay dos propietarios sobre una moneda, ¿no? Virtualmente al menos. Pues se está hablando que como hay estas transacciones que tienen compromisos y que solo tienen un sentido, pues se podría de alguna forma pensar que se pueden compartir uchos entre mucha gente. Y eso va en la línea de que si solo hay 21 millones de monedas, si lo mínimo que puedes mover en Bitcoin son 546 satoshis, porque por debajo no te lo retransmite. Si tú haces números, digamos que te das cuenta, y además eso sería económicamente no eficiente, porque en costes de transacción ya te van a cobrar la mitad de esa mini moneda, pues si te das cuenta de esto, de esta realidad, entiendes de que si en el mundo hay 7 billones de personas, pues que no va a haber Bitcoin para todo el mundo, ¿no? Y entonces hay como esta corriente que dice, necesitamos, perfecto, no va a haber monedas para todo el mundo, perfecto, porque lo que vamos a intentar es que una moneda sea poseída por varias personas, ¿no? Y que puedan operar sobre esta moneda varias personas a la vez, ¿no? Y que tengan derechos de propiedad sobre esta moneda varias personas a la vez. Y esto también se habilitaría con Covenants. ¿Quieres añadir algo sobre este tema? Sí, es un gran caso de uso y como vos comentabas tiene muchas variantes. Lo que los covenants terminan agregando a esta ecuación es que hoy en día ya tenemos multifirma, con lo cual tranquilamente podríamos juntarnos entre varios, ¿no? Con Luna, no sé, Sergi, juntamos a varias personas más y ponemos todos nuestros bitcoins en un único ucho, ¿no? En un único UTXO. Y estamos compartiendo, de alguna manera, eso. Pero ¿cuál es el problema? Hoy en día lo que es muy difícil es cómo poner y sacar monedas, como en esa especie de bolsa conjunta que tenemos, ¿no? En esa especie de cofre conjunto que tenemos, porque uno piensa, bueno, es multifirma, lo tenemos compartido. Sí, pero ¿qué pasa si de repente Luna quiere sacar sus monedas?
como es multifirma, tenemos que por lo menos coincidir varios y firmar también junto con él. Entonces él, para poder hacer uso de sus monedas, que en realidad eran de él originalmente, nos pusimos de acuerdo en juntarlas, pero el acuerdo era que eran de él no podría sacarlas sin depender de algunos miembros más del grupo. Y ahí es donde se empieza a complicar, y esa es la parte que Covenant facilita, y por eso hace como más factible esta idea de compartir cofres, ¿no? O sea, digo, de nuevo, no es que hoy, es algo que hoy en día con mucho esfuerzo, creatividad y complejidad se pueden lograr cosas parecidas, pero Covenant allana muchísimo el camino porque nada, al poder agregar condiciones y cláusulas podrían permitir que tal vez Luna pueda salirse sin muchos requerimientos del resto. Que no nos olvidemos que acá en Bitcoin uno siempre tiene que pensar lo que se llama el pensamiento adversario, ¿no? No hay que pensar solamente las cosas interesantes y cool que puedo hacer, sino tengo que pensar, ok, ¿esto qué problemas puede tener? ¿Quién me puede atacar? ¿Quién me puede querer robar? ¿Quién me puede querer estafar? Entonces, si estamos todos, nos pusimos de acuerdo en meter monedas en un cofre, bueno, puede ser que el resto de mis compañeros no me las quieran dar más, me quieran robar, o por ahí que les haya pasado algo y ni siquiera estén disponibles. Pero bueno, eso un poco Covenant lo que hace es facilitar este mecanismo, ¿no? Y en el caso de Lightning, lo menciono muy rápido, vos ya lo dijiste, pero lo que haría una de las propuestas, o más de una de las propuestas de Covenant que hay dando vuelta, lo que harían sería que sea mucho más, por un lado, mucho más sencillo administrar un nodo, un canal de Lightning. Hoy en día hay algunas cosas que no es que son complejas, pero son tediosas o tienen algún cierto costo. Para el que sepa algo de Lightning, recuerde que la idea es que uno va armando canales y si alguna de las dos personas quiere hacer trampa, es penalizada, ¿no? Bueno, para poder ejercer esa penalización, cada una de las partes tiene que guardar un montón de información, tiene que estar muy atenta, tiene que estar muy vigilante y sobre todo esto de guardar información que va creciendo todo el tiempo. Bueno, teniendo Covenants, eso se simplificaría mucho, ya no haría falta hacer eso e incluso técnicamente ya no haría falta que haya penalidad. No porque vamos a dejar pasar cualquier intento de trampa, sino que la persona que quiere hacer trampa rápidamente se la puede de alguna manera pasar por arriba y no hace falta penalizarla y todo funcionaría bien. Esos son algunos de los cambios, van en esa línea, digamos, los cambios que traería para Lightning todo esto. Esto, por casos de uso, aquí podríamos seguir, hay varios, aquí entran pues por cosas que también suenan por Twitter como ARC, que sería como seguramente la mejor forma que existiría para compartir muchos, esto que hemos hablado antes. Está lo de los timeout trees, que es algo más nuevo y también empieza a sonar. Está esto que acabas de comentar tú, es lo que mucho tiempo sonó como L2, que ahora se llama Lightning Symmetry, y todo esto viene de la mano de algún tipo de Covenant. Y ahora, un momento para mis otros dos sponsors, Bitrefill y Minter. Muchas veces escucho eso de ¿para qué quiero Bitcoin si no puedo comprar nada con él? Error en tus premisas. Con Bitcoin puedes conseguirte infinidad de cosas ya, hoy, sin necesidad de irte a El Salvador, donde ya es moneda de curso legal. Y el lugar que todos los bitcoiners tenemos en mente cuando pensamos en consumir Bitcoin es en bitrefill.com. La web en la que increíblemente te puedes comprar de todo pagando con Bitcoin. En breve empezaré las escapadas a conferencias con la de Bitcoin Atlantis en Madeira, siendo la primera, y mi práctica habitual para mis viajes es ir a Bitrefill y conseguirme una tarjeta SIM electrónica del país donde voy. Así no he de sufrir por si mi operadora me cobra de más y me llevo una sorpresa desagradable. Quizá tengas tarifa que te cubre Europa, pero es que Bitrefill tiene cobertura para prácticamente todos los países del mundo, así que vayas donde vayas, piensa en Bitrefill antes de despegar. Al aterrizar tendrás internet ya funcionando. Justo este mes, de hecho, le regalé 5 gigas a un amigo que se iba a Estados Unidos y no conocía cómo funcionaba. Se sorprendió por la facilidad y el tenerlo ya todo preparado sin siquiera despegar. Eso es Bitrefill. Te animo a que visites su web y que te sorprendas con su enorme catálogo. Y Minter, el protocolo peer-to-peer para comunidades intelectuales con la colaboración abierta. Eso es Minter en una frase. Como todo protocolo peer-to-peer, primero necesitamos un cliente, una app que descargaremos, que se ejecutará en local y buscará conectarse con otros individuos que nosotros le indiquemos. Ahí añadiremos nuestros contactos y pronto empezaremos a ver sus publicaciones y las de otros participantes de la red de Minter. Aquí es cuando podemos crear una bandeja personalizada de publicaciones de confianza para no ver todo lo que hay, algo así como nuestro timeline de Twitter. Y lo bello de Minter es que puedes colaborar en publicaciones de otros y que se acepten los cambios que has solicitado formando parte de ellos ya para siempre, con autoría verificable vía firmas criptográficas. Una especie de GitHub descentralizado del texto para colaboración abierta, descentralizada
e incensurable. ¿Y por qué digo esto de algún tipo de covenant? Hemos hablado de que tenemos ya un pseudo covenant, yo creo que es un covenant, que son los covenants de tiempo, que es esta condición que podemos añadir de tiempo, pero luego hay muchos covenants que suenan, ¿vale? Si alguien empieza a intentar investigar, como nos ha pasado a ti y a mí estos meses, es que te mareas porque además es algo como que está hirviendo, está en bullicio y salen nuevos covenants. Desde que hemos empezado hasta ahora han habido por lo menos 2, me vienen a la mente, que eran como, uno no existía y el otro era como, esto no está ni medio trabajado, y ahora están como los más calientes. Entonces esto está en constante cambio y en constante ebullición. Voy a mencionar unos cuantos porque en este pod de principiantes no me gustaría detenerme en ninguno. Sí que podemos como destacar los 3 que más han sonado hasta ahora, pero esto puede cambiar por lo que os estamos diciendo. Bueno, decir también que antes de Covenants ha aparecido también otra cosa hace nada, que se llama BitVM, BitVM, o para ti, que no me entiendes cuando digo V, ¿no? Porque me estuviste dando cera con esto. Sí. Gracias. En la BitConf. B corta M, ¿vale? Gracias. Por ahí mejor. Acabas de traer al podcast a todo el público argentino y tal vez latinoamericano. Muy bien, bien hecho. Vale, bien. Yo en defensa de la V, por favor, que exista. Entonces, parecería que con esta cosa que es ultra compleja se podrían hacer ya covenants en Bitcoin sin tener que aprobar nada. Pero esto parece un poco como science fiction tech, y a mí primero que me lo enseñen y ya veremos si funciona o no. Pero bueno, de covenants que se tendrían que aprobar, ¿vale? Porque no lo hemos dicho, pero todo esto de las condiciones para que lleguen a Bitcoin, esto es una modificación de consenso y por lo tanto se tiene que debatir mucho y los nodos tienen que aceptar que esto se implemente. Y por lo tanto es como una medio lucha política entre bitcoiners de queremos esto o no queremos esto en Bitcoin. Y por lo tanto esto acaba pues reduciéndose a varias propuestas para ver si hay alguna que logra mucho apoyo, que logra pues decantar el consenso y se acaba implementando vía soft fork. ¿Cuáles son estos proyectos que nos podrían sonar, nos deberían sonar si es que nos queremos empezar a relacionar con los covenants, con la discusión de los covenants? Pues a ver, los 3 que más suenan, sobre todo el rey, el que más suena y el que a día de hoy tendría más papeletas de entrar en Bitcoin, aunque esas papeletas sean un 5% de posibilidades, ¿vale? Es OpsTV, que es de Check Template Verify. Este sería el que está como más arriba, más apoyo, más todo, ¿vale? Quien le interese, hay 4 podcasts de 2022 al respecto que publiqué como un análisis de cuando se propuso y generó cierta controversia. Pues bueno, ahí pueden profundizar. El segundo, que viene de antes incluso, es AnyPrevOut, se simplifica con 3 letras, APO. Pues este sería como el segundo. Y luego el tercero, yo diría que es Upvolt, que es un covenant que mezcla también CTV, que es el primero que he dicho, y que va encarado a esto de las bóvedas. Estos serían como los 3 que están más posicionados a hacerse realidad, aunque yo creo, por ejemplo, que el segundo ya no tiene pinta que se vaya a dar, APO, AnyPrevOut, yo juraría el feeling que me da, y Upvolt, no sé, es como que no acaba de arrancar. Y luego viene una lista que serían Object Sequence Verify, no, perdón, me lo he inventado Object Signature from Stack. El sequence es el que existía desde antes que para el tema del tiempo. Sí. Tengo ya un cacao mental. Este es CSFS, o sea, Check Signature from Stack, ¿vale? Que este pues tiene la característica que lo tiene Liquid ya, creo que lo tiene también Bitcoin Cash. Por ahí nos gusta, o sea, no nos gusta hablar de Bitcoin Cash, mientras que los proponentes de Covenants, cuando necesitan decir, ¿ves? Ahí está aprobado, ahí sí que retraen, ¿ves? Está aprobado, ahí sí que lo tienes. Luego tenemos uno que yo lo siento, no sé si alguien le ha metido cabeza, se llama TLUV, B corta, TLUV, ¿vale? Que es Opt-Up Leave Update Verify. Yo no, o sea, directamente he decidido que no tengo espacio mental para entenderlo. He decidido que lo dejo. Igual que el BitVM ese, también decidí que de momento no voy a hacer el esfuerzo de entenderlo. Luego tendríamos Opt Transaction Hash, que sería como un Opt Check Template Verify ultra vitaminado, que está ganando mucha fuerza
Por ejemplo, la gente de ARC ahora se lo ha tomado como, antes queríamos que se aprobase OpsiTV, ahora queremos que se apruebe este. Que eso tampoco da seriedad al tema, porque si lo tenías tan claro antes, ¿por qué ahora te vas por otro lado? No sé, es como que no ayuda a que una de estas propuestas se acabe aprobando. No la hacen fácil. Luego, no. Luego tenemos, o sea, yo, por ejemplo, Taproot, o sea, y Segwit, hostia, se venía hablando muchos años y era Segwit. Taproot, ¿no? O sea, es como que no había vacilación, ¿no? En la decisión. Aquí, hostia, cada día es un cambio. Tenemos uno que también animo a quien quiera a entenderlo desde un buen amigo, se llama Matt, ¿vale? El amigo se llama Salvatore, es un crack y tiene un conjunto de covenants que van bajo el paraguas de Matt, de Merkelize All the Things. Este ya también me ha costado un montón de intentar entender algo. Y luego ya tenemos, bueno, nos queda uno que también es muy interesante y muy divertido, que es OpCat, como gato en inglés, OpCat. También lo tiene BCH, también lo tiene Liquid. Y lo mejor de todo es que lo tenía Bitcoin. Lo tenía Bitcoin, pero Satoshi lo deshabilitó en 2010 porque en aquel entonces había en riesgo de que generara un ataque de denegación de servicio a los nodos de Bitcoin. ¿Vale? Hoy en día no podría pasar, pero en aquel entonces sí. Y este estaba en Bitcoin y es muy gracioso porque, bueno, te gusten o no te gusten el tema de los ordinals, hay una gente que son los de los Taproot Wizards, que ahora han sacado, de hecho creo que se está vendiendo hoy o ayer o no sé, han sacado un nuevo NFT que son gatos, que no es que se le llaman cuánticos, porque no saben si estás, o sea, sabes que esto es buenísimo. Vale, pues han hecho gatos porque en relación a esto a este opcode que está deshabilitado, ¿no? Que es el opcat, que este sería un covenant. Ahora hablaremos de qué características pueden tener los covenants, pero muy general que básicamente te permitiría hacer de todo en Bitcoin y da un poco de miedo habilitar ciertas cosas porque de golpe Bitcoin se te convierte en Ethereum y ya es impracticable o rompes los incentivos. Bueno, ahora hablamos de esto. Pero esta gente dice que se tendría que aprobar lo del OpCat, ¿no? Y entonces han creado toda esta serie de NFTs, lo han dotado de un montón de documentación técnica relacionada con la historia del OpCat, que yo me la he estado leyendo y está muy bien, porque además han fichado a varios cracks. Está Riyandel, que es una bestia, y lo ha documentado súper bien y vale la pena leerse esa documentación y aprendes cosas de este operador que ahora no está en Bitcoin. Y como había estado en Bitcoin, ahora no lo está. Y es posible que en un futuro, porque no, vuelva a estar. Ellos dicen que es como un gato cuántico, que no sabes si está vivo o está muerto, porque las partículas subatómicas, ¿no? Es el gato de Schrödinger. Es el gato de Schrödinger. ¿Está vivo o está muerto? Pues está a las dos a la vez, ¿no? O sea, ¿está o no está? Entonces es como medio divertida la idea, al menos se agradece que le den una vuelta de tuerca a las cosas. Y en cuanto a documentación, yo recomiendo a todo el mundo que le interese aprender de OpCat que mire esta web porque tienen muy buena documentación. Ese sería como el listado. Sí, perdón que te interrumpa. Una cosa muy irónica del OpCat, que definitivamente es el más interesante de todos los contendientes que estamos conversando, ¿no? No solamente es uno que al parecer permitiría un sinfín no un sinfín, pero una cantidad de cosas que a veces es difícil imaginarse, sino que además, en el otro extremo, conceptualmente, es el más simple de todos. Lo único que te permite es, porque uno cuando, bueno, hago un paréntesis, esto es para la gente ligeramente que por ahí entiende, lo único que hace el OpCat es juntar dos contenidos o dos números, entonces vos cuando uno arma condiciones de gasto, como que escribe como un mini programita. Y el OpCat es como un operador súper simple, no es verificar una firma o hacer cosas, es algo súper simple, pero irónicamente es el más explosivo de todos. Cat es de concatenate, sale de concatenar, de concatenar información. Y de nuevo, de hecho, estaba implementado en Bitcoin y se puede probar hoy en día en Liquid, ¿no? Y ya se han construido cosas en Liquid haciendo uso de este operador. Es muy graciosa toda la historia que hay detrás de esto. Y luego también decir que empieza a haber ya también un filón, que de hecho Upvolt, el de las bóvedas, también lo tiene, y es que ya no es solo un covenant, que es un covenant en sí, un código operador en sí, sino que incorpora varios o quieren aprobar varios covenants a la vez.
Ahora alguien, si se mete en Twitter, verá que hay mucha gente que se ha puesto, sobre todo de habla inglés, en el nick, pues tiene su nick y al lado Ellen de Lightning, Ellen Hands, ¿no? Como de aumentar, de potenciar Lightning. Y esto es otro Covenant, que en verdad son 3, que sería, o sea, son 3 operadores que se tendrían que activar. CTV, el que está más enfilado a probarse, Check Signature from Stack, que es este que me ha costado mencionar antes, y uno que no hemos puesto sobre la mesa, que yo de hecho tampoco me he fijado muy bien qué hace, que es Op Internal Key. Pero en teoría es como que esta mejora traería gran parte de todas las cosas que quiere la gente que se den, ¿no? O sea, Lightning, escalabilidad, seguridad, pues todo a la vez con el mínimo cambio en Bitcoin, ¿vale? Y detrás de esto está un tipo que se llama Rerden Code. Bueno, después de todas este conjunto de palabrejas, sí que me gustaría tocar para claridad mental que estos covenants tienen o se podrían categorizar bajo ciertos parámetros. A mí me gustaría tocar 2 categorías para que quedasen claras. La primera de ellas es que estos covenants pueden habilitar condiciones recursivas o finitas. ¿Cómo podríamos entender esto, Diego? Bueno, creo que la analogía que fuimos plantando hasta ahora nos viene bastante bien y es bastante buena. ¿Qué sería recursividad? Recursividad es un término, o por lo menos en mi experiencia, que se usa mucho en computación y demás, y para que el que nos escucha entienda mejor, para vos que nos estás escuchando, es como esta idea de que algo sea como infinito, como una condición infinita que siempre va a estar presente, ¿no? ¿Cómo sería esto en la analogía? Supongamos que abro el cofre, tengo las monedas y están ahí todas las instrucciones para el herrero, ¿no? Y una de las instrucciones que le damos al herrero es: cuando forjes nuevas monedas, incluí estas mismas condiciones en las nuevas monedas. Entonces es como que una vez que estas condiciones entran en juego, eternamente, para todas las monedas que salgan de ahí, y a su vez las que salgan de ahí, y a su vez las que salgan de ahí, y así hasta el infinito, siempre van a tener esos mismos covenants, ¿no? Esas mismas reglas para siempre. Esta es la idea de recursividad. La idea de que algo sea finito es lo opuesto. O sea, digamos, yo puedo definir una condición que aplique al próximo gasto y listo, o al próximo gasto y al otro, pero un número de veces predeterminado, no al infinito, ¿no? Vuelvo a repetir, si yo pongo en el papelito de condiciones, ¿no? Que recuerden, estaba escrito con sangre, en ese papelito yo ponía la condición de incluí estas mismas reglas exactamente igual en el próximo. Fíjense que yo ahí ya definí una condición que se perpetúa en el tiempo y no tuve que especificar cuántas veces. Es como que ya quedó al infinito. Bueno, esa es la idea de recursividad versus no recursividad o finito. Vale, esto por recursivos o finitos y luego, con todo este amalgama de nombres que hemos tirado sobre la mesa, luego hay un tipo de covenant que tiene un enfoque más específico y luego hay un covenant que tiene un enfoque más general. ¿Esto cómo lo podríamos entender? Bueno, el caso de covenants específicos sería si son ciertas reglas que son de determinada manera. Vuelvo al ejemplo pues la verdad que el temita este del papel con las instrucciones para el herrero me vino bárbaro para explicar un montón de cosas, creo que nos vino genial. Sería como, supongamos que yo quiero hacer el caso de la bóveda, ¿no? Donde yo digo, bueno, tengo un gasto dilatado en el tiempo, pero en el medio puedo extraerlo rápidamente a otro lado, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa sería que yo en el papelito describa toda esta condición, digo, bueno, el gasto que está para acá, bueno, todo lo que ya sabemos que hace la bóveda, y otra cosa sería que yo en el papelito con las instrucciones le diga al herrero: estas monedas fundilas siguiendo el protocolo de bóvedas. El protocolo de bóvedas ya es un protocolo definido, o sea, ya se sabe lo que es, el herrero ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, este segundo papelito sería un tipo de covenant que tiene un fin específico. Y lo puedes usar para eso, porque el protocolo de bóvedas es protocolo de bóvedas, no te sirve para gestionar los fees o nada por el estilo, ni para Lightning, es para bóvedas. En cambio, la otra alternativa, que serían los covenants más genéricos, son donde vos describís todos los pasos. Que eso que te permite por ahí más flexibilidad, porque son covenants que te dan como las piezas fundamentales. Tenés este covenant
que te permite verificar la firma de tal cosa. Este covenant, que es un gatito que te permite concatenar o juntar dos variables. Y vos con eso después, cual Lego, construís todo el árbol de condiciones de covenant que vos quieras, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Y esto, entonces, todos estos que hemos mencionado los podríamos ir cribando. Son generales y finitos, generales recursivos, es como que podemos hacer esta combinación y, por ejemplo, en el lado más estricto, el CTV, el Check Template Verify, que es el que parece que tiene más números, no se pueden hacer recursivos, ¿vale? Por diseño no se puede. Y encima es bastante específico. No es de los más específicos, pero sí que tiene como 4 o 5 casos de usos y ya, ¿no? Uno que tiene un caso específico muy, muy específico es el Upvolt, el de hacer bóvedas, ¿no? Que además incorpora CTV dentro, pero es como que está pensado solo para poder habilitar, dar esa seguridad. No está pensado para escalabilidad, está pensado para ese, o sea, es súper específico. Y luego en el caso de donde hay más miedo de que pueda habilitar cosas recursivas y demás, pues estarían los más amplios como Opcat, ¿no? Ahí el gatito da miedo por ese lado porque es muy general y da la sensación que abre la puerta a la recursividad. Y en Bitcoin, cuando has aprobado una cosa, ya no puedes hacer marcha atrás. Entonces, ese es uno de los miedos que podría haber con estos covenants, que sí, flexibilidad dan mucha, pero aquí estamos poniendo en juego el mejor dinero que ha conocido la humanidad. Entonces, no rompamos lo que ya funciona y por eso se ponen estas caracterizaciones sobre la mesa de los diferentes covenants. Para ir cerrando, me gustaría acabar, de hecho te he pedido antes de grabar, que pensaras críticas que se le pueden hacer a los covenants y críticas o básicamente tu opinión al respecto de ellos. Porque, como decíamos, es algo que se ha de aprobar, que ha de generar un consenso mayoritario, que ha de seguir unas pautas, un cauce de funcionar de Bitcoin y que parece que ninguno se está acercando, digamos, a esa avanzadilla, por ejemplo, como si tenía Taproot o Segwit, que sabías que tardaría más o menos, pero acabaría entrando, ¿no? Esto, mucho ruido, pero da la sensación que no hay ninguno que avance. ¿Por qué? ¿Cuáles son las críticas que tú crees que tienen? Mira, si me permitís, me voy a tomar unos minutos para hacer como una intro antes de comentar las críticas, para que por ahí se entienda por qué por ahí ninguno avanza, más allá de las críticas, ¿no? Y esto tiene que ver con qué es lo que dónde están los grises, qué es lo que se evalúa, qué es lo que a la gente le preocupa, por dónde vienen de dónde surgen estas discusiones, ¿no? Y generalmente está esta dicotomía o estas balanzas entre seguridad, funcionalidad, que uno dice, bueno, estos covenants suenan fantásticos, ¿por qué no querríamos introducirlos? Y ahí es donde empieza a aparecer esta dicotomía, ¿no? Y como me encantan las analogías, voy a ir con una para que se entienda por ahí de dónde surgen todas estas discusiones, ¿no? Supongamos que yo vivo en una casa y digo, bueno, me gusta que entre la luz del sol, quiero poner ventanas, ¿no? Entonces empiezo a poner ventanas por toda la casa y es más, pongo una en el techo, porque me encanta por ahí a la noche, miro las estrellas, ¿no? Con la ventana en el techo, pero, de hecho lo que voy a decir ahora es un argumento que se usa mucho en Covenant, es, bueno, el que no las quiere usar las ventanas no las usa. O sea, todas tienen persiana, es opcional. ¿Por qué debería molestarte que yo ponga ventanas por toda la casa? Es opcional. Le pones persiana, no te molesta la luz, nada. Entonces, hasta ahí suena bien si estoy pensando en todo lo que me permite hacer. Pero si yo empiezo a pensar en la seguridad, de que por ejemplo nadie entra a mi casa a robarme o a hacerme algo, ahí de repente tengo un montón de puntos de entrada para mi casa, que son todos diferentes, que yo tengo que monitorear, que encima tengo que estar pendiente de si por ahí en alguna el marco empezó a perder agua, porque por ahí también me puede entrar agua de una tormenta. Tengo que estar pendiente ¿cómo es? De asegurarme que todas las cerraduras de todas las ventanas funcionen, de que nada se rompa. Son muchas más cosas para tener en cuenta, es mucho más complejidad. Y la realidad es que si yo viviese en un cubo de concreto con una única puerta y ninguna ventana, claro, no tendría luz, estaría mucho más, la verdad que sería una vida muy triste, pero en cuanto a seguridad, seguramente sería de lo mejor que podría tener. Hay un solo punto de entrada, si alguien quiere entrar o algo quiere pasar, solo entra por ahí y nada más. Entonces, bueno, nos pasa esto. Entonces, toda la discusión siempre gira en torno a esto, por supuesto que hay opiniones diferentes ok, sabemos que sacrificamos algo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar a cambio de qué cosa tan buena o interesante o útil nos puede dar? Y ahí, bueno, obviamente se abren un montón de discusiones, ¿no? Pero bueno, hecho a esta mini intro, te cuento, Luna, qué cosas yo creo que pueden ser desventajas, contras, que algunas son cosas que yo opino y otras son cosas que por ahí se dicen, ¿no? Y déjame decir una cosa.
que la has dicho tú antes, pero quiero reforzarla. Hay mucha gente, porque seguramente sería como un misconception, o sea, una falsa crítica o una crítica sin fundamento. Y es que mucha gente dice, yo los covenants no, porque entonces a mis monedas le van a empezar a pasar cosas. Yo voy a recibir pagos y de golpe esos pagos que me van a llegar, ¡buah!, me voy a llevar unas sorpresas cuando abra cofres que de golpe van a tener condiciones o temporizadores, y eso yo es algo que no quiero. Yo quiero que cuando yo compro una moneda a mí me llegue como me está llegando hoy, y yo eso es algo que no me quiero ni plantear que me pueda suceder. ¿Qué dirías a esa crítica? Bueno, es verdad que es una crítica que se escuchó varias veces, pero primero y principal, es uno el que pone esos covenants. Entonces, si yo no quiero preocuparme por las monedas, las condiciones que puedan tener las monedas, porque yo las quiero gastar de la forma que yo quiera, etcétera, etcétera, perfecto. No utilices covenants, no le pongas covenants a tus monedas y nunca vas a tener que preocuparte por eso. Ese es el primer punto. Que esto es algo que a veces a algunos les puede parecer obvio y a otros no, pero el hecho de que es uno el que pone los covenants, a veces se pasaba por alto porque de ahí surgían estas críticas, y la verdad que no es, desde ese punto de vista no me parece algo digno de preocuparse. Por otro lado, siguiendo este argumento, esta línea de crítica, estaba el hecho de que, bueno, por ahí alguien, no sé, puede venir un exchange o el gobierno de turno del país en donde vivo que quiere o exige que se condicione cómo se van a gastar mis monedas. Entonces yo ahora, cada vez que pase por alguna herramienta centralizada, voy a estar obligado a utilizar monedas condicionadas para gastarlas de tal o cual manera. Y la realidad es que, estrictamente hablando, podría pasar que un gobierno exija algo, un exchange y demás para hacerlo. Bueno, tratar de no pasar por un exchange en todo caso. Pero por otro lado, eso ya se puede hacer hoy, de una manera mucho más fácil. O sea, un exchange podría exigirte, por ejemplo, por orden del gobierno de turno, que todas las monedas que utilices por ahí sean todas con doble firma, y una de las firmas es del, no sé, del Ministerio de Control de Activos Criptográficos. Y eso sería una forma mucho más sencilla de requerir la aprobación del gobierno, por ejemplo, para gastar, o de un exchange o de una empresa. Entonces, me parece que es una crítica que no tiene mucho peso, es fácilmente desestimable, en mi opinión. Sí, y decir que esto es algo que la analogía cuesta de que encaje con nuestra taberna y nuestro herrero, pero para la gente que tenga dudas de si esto de los covenants me va a afectar a mí aunque no quiera, mira, tú cuando creas una transacción de recepción, si tú le añades un covenant, esa transacción de recepción cambia completamente. O sea, cada condición que le añades o le quites te genera una dirección de recepción distinta. Por lo tanto, si tú estás recibiendo a una billetera, pues como Blue Wallet, que sabes que no trabaja con covenants, te va a estar generando direcciones sin covenants, es imposible. ¿Vale? No tiene la técnica para generarte direcciones que tengan, o sea, cofres que tengan covenants dentro. Y tú vas a ser el que va a, digamos, crear ese cofre, a establecer esas condiciones. ¿Vale? Pero si tú cambias, si tú le añades una condición, esa dirección cambiará. Por lo tanto, esto creo que es interesante recalcarlo. Y dejando la zona de las críticas quizá que no están fundamentadas, ¿qué críticas crees que sí que están fundamentadas? ¿O que le ves Bueno, más sentido? sí, yo creo que para mí una de las principales, que es un poco, creo que ya lo charlamos un poco, es la complejidad adicional, ¿no? Que incluye. Que uno dice, bueno, los covenants son opcionales, si vos no usas covenants, o sea, que los covenants se implementen y que los use el que quiere, a mí no me afecta en nada. No es tan así. Uno se ve afectado, tal vez de forma indirecta. O sea, no es que tus monedas van a estar condicionadas, usar covenant, pero el hecho de que en Bitcoin existan covenants hace que, digamos, todos los nodos de la red, todo el software que opera con Bitcoin, tenga que tener en cuenta algunas cosas nuevas por las dudas de que aparezca alguien que use Covenant. O sea que la lógica para interpretar Covenant tiene que existir. Eso le introduce complejidad al software, a la aplicación, al programa, al nodo, sobre todo, a los mineros, etc. Y mientras más complejo es un software, se dice que tiene más superficies de ataque o de falla, ¿no? Y creo que la analogía de la casa con las ventanas, con la palabra superficie, se puede entender bien, ¿no? Si yo en mi casa tengo muchas ventanas, tengo mucha más superficie de ataque que si estoy en un cubo de concreto donde mi única superficie de ataque es la puertita chiquita por donde entro, ¿no? En un software pasa lo mismo, por eso siempre cualquiera que desarrolla software apunta a que el software sea lo más simple posible dentro de lo que necesita hacer ese software, ¿no?
Entonces, esa es una de las críticas principales. Por eso se tarda tanto en decidir qué incorporar, ¿no? Porque la idea es incorporar lo que menos complejidad introduzca. Por eso son más desde ese punto de vista son mucho más tentadores los Covenant que están súper limitados. Por ejemplo, CTV, que nombramos tanto, que es el que está por ahí más a la cabeza, es un Covenant bastante limitado. Eso no nos exime de que aparezcan fallas. Lo que uno trata de hacer es reducir la probabilidad. Después, otra crítica pueden ser ataques o problemas que no hayamos pensado, ¿sí? Independientemente de fallas que pueda tener la implementación, el código, ¿no? Que es lo que decía antes, no superficie de ataque, que el código por ahí hay una parte que no prestamos atención. Casos de uso dañinos que por ahí no hayamos pensado, que te habilite esto, ¿no? Un argumento que por ahí anda vuelta ahora, independientemente de que estén en lo correcto o estén súper equivocados, no voy a entrar en esa discusión, pero por ejemplo se dice que todo el tema de las inscriptions y los ordinals y todo este tema de los wizards y demás surgió porque lo habilitó Taproot, por ejemplo, ¿no? No voy a entrar en la discusión de si es correcto esa afirmación o no, pero el punto de que esta idea de que por ahí un cambio que parecía genial y que en principio no tiene ninguna desventaja, pasan unos años y alguien le encuentra una forma de aprovecharlo. No voy a decir para el mal, porque el mal y el bien es subjetivo, pero digamos para cosas que algunos tal vez no quieran, ¿no? Después, en esta línea, que este tipo de usos no deseados, por lo menos para algunos, se puedan ver incentivados, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de los ataques no pensados. El tema del mantenimiento, ¿no? Acá vuelvo a la complejidad. Mantener esto en el tiempo no es gratis, ¿sí? Es más código que hay que mantener que los desarrolladores, los core developers, por ejemplo, que se sigan sumando a trabajar sobre el software de Bitcoin Core, tengan que tener en cuenta esta lógica, estar actualizándola. El día de mañana puede haber un cambio que afecte cómo las transacciones se interpretan. No es lo mismo tener que tocar 3, 4 funciones que tocar 20, porque había un montón de covenants nuevos, un montón de lógica nueva. Y después, otra contra que se me puede ocurrir, esta creo que es más despreciable por ahí, pero sigue estando, se incrementa el procesamiento, ¿no? Al momento de yo tener que validar, yo con mi nodo, tener que validar un bloque, validar una transacción, tengo que hacer más cosas ahora, ¿no? La lógica es un poquito más compleja, de repente tal vez la condición de gasto ahora es más larga, necesita que yo haga más operaciones matemáticas en la computadora, en el nodo, entonces eso le agrega un coste de procesamiento adicional al nodo. De nuevo, creo que en el global de las cosas es una desventaja más marginal, pero no deja de estar. Yo creo que, para resumir, la gran contra de Covenants y de cualquier cambio en general es la incertidumbre que te plantea, por más que uno lo piense y lo repiense, y la gente desde hace años, ¿sí? O sea, sepan que muchos de los Covenants que comentamos con Luna son ideas que se propusieron hace 2, 3, 4, 5 años. Entonces, si se han discutido, o sea, no les quepa ninguna duda, pero aún así se pueden escapar cosas. Por eso, nada, mientras más compleja y más potente sea la herramienta, más riesgo hay. Por más que, voy a hacer la salvedad, la otra mitad de mi cerebro, la que está más en el desarrollo del software, que es a lo que me dedico y demás, le encantaría ver algunos Covenant por la cantidad de potencial que tienen, ¿no? Uno que nombramos, TX Hash, por ejemplo, me parece bastante atractivo y demás, pero bueno, hay una realidad, ¿no? ¿Qué es esto? Es la superficie de ataque, la variabilidad, la complejidad que uno incorpora, ¿no? En Bitcoin creo que son las grandes desventajas que pueden tener. Sobre todo porque estamos tocando un punto importante. No es que estamos optimizando cómo las transacciones se transmiten en la red. Estamos tocando cómo se mueven los Bitcoins, ¿no? Es un punto bastante crítico en el protocolo Bitcoin. Entonces, bueno, creo que ahí viene el mayor problema para mí. ¿Cuál es tu opinión a día de hoy? Porque supongo que esto puede cambiar. Pero a día de hoy, si tuvieras, cuando te ponen un foco aquello en una habitación de interrogatorio y te dígame ahora qué es lo que piensa de los Covenants a día de hoy, en enero de 2024, ¿qué piensa Diego? Estoy en una posición cauta, no estoy súper en contra ni súper a favor, pero en esta posición intermedia que tengo me inclino para el lado de que sí, me gustaría que se incorporen. Me pondría contento tal vez empezar con uno, tal vez CTV, algún Covenant que tenga ese balance entre conservador, pero que habilita uno o dos casos de uso, sobre todo para poner sobre la mesa y decir, bueno, ya está el Covenant, a ver, desarrollemos cosas, hagamos cosas, porque
se le cuestiona mucho a los Covenant de que, bueno, pero hasta que no haya ejemplos reales, pero es el huevo y la gallina, ¿no? Sí, hay gente haciendo pruebas, pero la realidad es que nunca vas a saber si hay casos reales de verdad hasta que no esté en la mesa listo para probar. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que se use bien a fondo todo lo que es multifirmas? ¿No? Multifirmas existe hace muchísimos años y la verdad que se usaba poco y nada. Recién en los últimos 3 años, podemos decir, no sé, 2, 3 años que se empezaron a usar con mucha más fuerza, ¿no? Lightning ayudó también. Entonces, entiendo que se le exige como que demostremos que hay caso de uso, pero yo creo que tienen que estar ahí en la cancha jugando. Así que yo, de nuevo, me inclino a que sí, me gustaría que se implemente alguno, tal vez un CTV y por ahí alguno más, pero los más conservadores, como para probar. Yo por poner también mi granito, a mí me da mucho miedo que se desalineen los incentivos. O sea, porque Bitcoin es un maravilloso equilibrio entre varios actores que hacen que esto siga y que hace que los mineros quieran minar y quieran gastar dineral enorme en quemar electricidad, que la gente quiera correr sus nodos, que la gente quiera dar seguridad, que estemos aquí discutiendo, por ejemplo, y no aceptando que venga así, que entre todo el mundo o todos los opcodes. O sea, también es porque tenemos unos incentivos alineados a que no vayamos a romper lo que tanta felicidad o alegrías nos ha dado, que es Bitcoin como lo tenemos hoy, ¿no? Y, por ejemplo, leía un tuit que me gustaba mucho porque se pone esto sobre la mesa de Bitcoin no es para todo el mundo. Y John Carvalho contestaba a uno de estos tweets diciendo, me dice, mira, sencillo, hay dos formas de escalar Bitcoin. Más allá de optimizaciones como podría ser un Taproot, bueno, pues hemos ganado unos bytes por aquí, ¿no? O por ejemplo, implementar algo como CISA, Cross Input Signature Aggregation, que también nos ahorraría mucho en fees. Vale, pues más allá de optimizaciones, que esto yo creo que no plantearía ninguna discusión al respecto, o sea, sería como más fácilmente aprobable, pues dice, escalar, tienes dos formas de escalar. Bloques más grandes o que no haya 21 millones de monedas, sino que haya más. Dice, y estas dos formas de escalar hacen que correr un nodo sea más caro y por lo tanto afecta a mucha gente que ya está ejecutando un nodo, y que haya más monedas afecta a todos sus tenedores porque le diluye el valor de estas monedas, ¿no? Entonces, vale, si tú quieres escalabilidad, él decía, este es el camino. El resto es como construir castillos en el aire. Pero esta escalabilidad no la queremos los bitcoiners. Porque no seamos aquí hipócritas. Nadie quiere que sus bitcoins valgan menos. Quizá aceptemos eso, aceptemos que no vamos a poder estar comprando un latte del Starbucks pagando con bitcoin porque las fees van a estar por las nubes, porque solo hay 21 malditos millones de monedas. Y porque esto cada vez genera más tracción y más demanda, y es lo que debería ser. O sea, preocúpate el día que la gente no quiera utilizar tu cadena. Pues como esto va a ir así, quizá debemos aceptar que esto no va a escalar y que va a ser un sitio donde tener riqueza digital para jubilar a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero que va a servir para unas cosas y quizá para otras que nos pensábamos que iba a servir, pues quizá no servirá. O quizá tendremos que pasarnos a un modelo de confianza, que eso ya no es Bitcoin, y que se podrá construir por capas 2, capas 3 o capas 4, que aceptes que tú delegas, que ya no eres poseedor de Bitcoin, sino que eres una promesa de Bitcoin a futuro que a lo mejor se traiciona. Pero yo creo que la discusión de los covenants está muy bien porque te hace reflexionar sobre lo que quieres de Bitcoin. Quererlo todo no se puede. Querer que escale, querer poder pagar cafés, te lleva a que tus propias monedas valgan menos o a que ejecutar tu nodo sea más costoso. Entonces, ¿qué aceptas tú como poseedor de Bitcoin? ¿Vas a ser un hipócrita y vas a quererlo todo? O a lo mejor no eres hipócrita, a lo mejor simplemente sí que quieres que tu Bitcoin valga menos. Venga, perfecto, pues trae esa discusión a escena. Que seguro que en lugar de F-off, que te dirían en inglés, lo que te van a decir también empieza por F, pero te van a decir fork off. Perfecto, haz tu fork. Haz tu fork. Tira para allá. Haz tu fork y si más gente piensa lo mismo que tú, pues venga, ahí te vas con tu barco, partes y llevas Bitcoin a donde quieras. Yo, mi posición a día de hoy con los covenants, mi espíritu de hacer cosas como tú me llama. Claro que quiero ver cosas nuevas, claro que pero esto no es software. Esto es el primer commodity digital. Entonces, cada vez estoy más en contra, por un tema conservador 100%.
Si algo se aprueba, yo soy de los que pide que exista la gallina antes que el huevo. O sea, si algo se aprueba, yo quiero, igual que se estudió, se trabajó Lightning, a lo mejor no tanto como nos pensamos, pero se veía que iba a ser muy necesario y se hicieron 2 soft forks para que Lightning pudiera existir. O sea, no sé si 2, pero uno seguro, que es el de Check Sequence Verify, el de los timelocks relativos, ese se hizo para Lightning. Entonces, cuando se tenía un conocimiento de, hostia, es que queremos esto porque nosotros no queremos ampliar el tamaño de bloque y necesitamos escalar de alguna otra forma o tener algún otro mecanismo, y se vio muy claro y se fue. Pues para mí es, hostia, a mí no me importa esperarme 10 años, porque creo que el lado de la seguridad van a llegar cosas, o sea, el lado que sustituye a las bóvedas, van a llegar cosas como Frost, van a llegar cosas que vienen por el lado de las firmas, de cómo firmamos ahora que ya tenemos Schnorr, ahora que ya podemos hacer cosas interesantes con Taproot. Creo que van a llegar cosas que nos van a permitir conseguir seguridad bastante potente. No serán covenants, pero vamos a tener otras cosas. Entonces, y que ya se pueden hacer, que esa es la gracia, ya se pueden hacer hoy, ¿no? Digamos que ya, si la hemos cagado aprobando alguna cosa, pues ya está. O sea, el problema ya lo tenemos, no podemos hacer marcha atrás. Entonces, a mí, cuando me demuestren, yo qué sé, que vea prototipos de ARC funcionando en testnet que son la leche, que se hacen unos test de estrés, que todo funciona, que dices, ¡buah! Es que esto es una maravilla, y realmente se ha estudiado hasta aburrirlo, y la realidad nos hace ver que eso es muy necesario, o sea, nos hace ser más reactivos que proactivos, entonces podemos hablar. Pero yo, verme forzado a que algo de esto se apruebe para poder seguir comprando cafés con leche, con Bitcoin, yo lo siento, pero yo por ese lado, en ese lado no estaré. Comparto bastante de lo que comentabas. Iba a poner 2 asteriscos ahí para hacer 2 acotaciones. Por un lado, comparto los miedos también, o el conservadurismo, digamos, en ese sentido, ¿no? La verdad que ese miedo a que los incentivos se rompan, creo que es de los más grandes. Ahí comparto. Lo que me pasa a mí es que con respecto a la escalabilidad, estoy de acuerdo con lo que dijiste en la última parte. De hecho, Lightning es una solución que para mí es una solución de escalabilidad. No estoy de acuerdo tal vez con el tweet que comentabas de que las únicas 2 formas son esas. Yo creo que en cuanto a escalabilidad, en cuanto a custodia de fondos, en los últimos años he llegado a convencerme, y puedo cambiar de opinión, de que es un espectro. No es blanco y negro. Lightning, de hecho, no es ni blanco ni negro, porque vos no tenés full custodia de tus fondos, es un canal compartido. Sin embargo, es un trade-off bastante aceptable en pos de lo que ganás, que puede ser velocidad o costo o, ¿no? O algo así. Entonces, ese tipo de soluciones me gustan. Me parece que el objetivo de tratar de acercar lo más, si bien es imposible que si Bitcoin gana más adopción, todos podamos tener nuestros propios huchos puros. Ya está, es algo que ya sabemos que no va a suceder. Hay un montón de cosas que ya sabemos que no va a suceder. Pero si podemos buscar soluciones que nos vayan acercando a eso, capa 2, capa 3, capa 2, capa 3 de verdad, no Liquid o otras, me refiero a tipo un Bitcoin, Lightning y cosas de ese estilo que puedan surgir, me parece que es muy loable ese objetivo y en eso estoy dispuesto a aceptar algunas mejoras. Por eso me inclino para el sí, eso es lo que me tira. Pero hay el otro asterisco que iba a comentar, que en un momento dijiste algo que me hizo pensar que uno dice, le exige mucho a las soluciones nuevas que demuestren que van a ser útiles. Pero creo que una de las cosas que no lo dijimos explícitamente, pero vos lo dijiste entre líneas, es exigirle, ¿no? ¿Quién es uno para exigir? Pero tratar de buscar más que la solución pruebe que es útil, sino tratemos de probar que no se puede hacer ya con lo que tenemos. Porque una mejora puede ser útil, y podemos estar todos de acuerdo que hay un montón de casos de uso que nos parece genial, pero si encontramos una forma de hacerlo con lo que ya tenemos, yo voy a ser el primero en decir, usemos lo que ya tenemos. Esa es otra forma de investigar, ¿no? Y ha pasado, bueno, vos nombraste Frost y otras cosas otras soluciones de seguridad que por ahí nos van a permitir mejorar nuestra seguridad de resguardo sin tener que caer en covenants y hacer vault. Entonces, ese me parece que es un área de evolución o de investigación que es interesante. Busquemos las 1001 formas de hacer lo que queremos hacer con lo que ya tenemos. La única respuesta a esto y la única forma de llegar al veredicto me parece que es tiempo. O sea, uno no puede probar que investigó todo lo que había que investigar. Es algo imposible de probar, ¿no? No se puede probar que investigué lo que había que investigar.
Entonces es cuestión de tiempo. Y creo que consciente o inconscientemente la comunidad lo sabe. Por eso todo tarda tanto en hacerse, ¿no? Y de hecho, podemos estar discutiendo de Covenant y por ahí a mitad de año parece que, uy, sí, se va a activar CTV y para fin de año tenemos CTV. Ahora, si quieren que una wallet empiece a darle uso, esperen 2 años más porque a este ritmo las cosas son muy lentas, ¿no? Creo que estamos bastante de acuerdo. Quizá yo estoy más en el lado un poco más pesimista y tú más en el lado optimista, pero si te fijas, yo también he dicho que a mí se me demuestra, yo sí que en esto, por ejemplo, pensaba, tú eres más de, no hace falta exigir tanto, ¿no? Ya veremos. A mí, digamos, no es exigir, es me tienen que convencer. Me tienen que convencer de que algo que yo aprecio tanto como son mis Bitcoin de testnet, porque yo no tengo Bitcoin, que vaya a aceptar que vaya a sufrir ese cambio. Entonces, si a mí me convencen, perfecto. Pero de la misma forma que seguramente las comisiones, que ya se había hecho el fork, digamos, ya se había aprobado Segwit por aquel entonces, ¿no? Pero el fee spike, la subida de fees que hubo a finales de 2017, fue como un, ¿ves? Necesitamos que esto no nos vuelva a suceder, ¿ves? ¿No? Pues quizás se puede ser también un poco más reactivo. Y sí, nos podemos encontrar con un problema muy grande. Se tiene que ir trabajando, pero a lo mejor cuando sea necesario, pues ya sabremos a quién llamar, ¿no? Pero creo que podemos ir estudiando, podemos ir viendo esto de que yo en Riga hace 4 meses, ¿cómo se llama? ARC se planteaba con CTV, hoy se está planteando o se está empujando Transaction Hash. Esto a mí no me convence, que estemos pegando esos giros, que seguramente es mejor y demás, así con Transaction Hash, sí, no te digo que no, pero piano, que se trabaje toda la escalabilidad que llegue por capas 2, donde tú tengas esos compromisos, que es lo que vienen a traer los covenants, de que tú vas a recuperar algo en capa 1, perfecto, aunque de nuevo, si todo acaba tocando capa 1, como ya estamos viendo con Lightning, hay momentos donde la comisión te mata, donde vuelves a capa 1, pero si está a 300 sats por byte, la forja está muy demandada, es que vas a perder dinero, ¿no? Entonces, si aquí de lo que va es de tener muchos o de acabar en una moneda de Bitcoin, no hay más, hay 21 millones. Entonces, podemos hacernos todas las trampas que queramos, pero no hay más que 21 millones. Así que bueno, espero que este podcast haya servido para entender un poco qué es esto de los covenants que están sobre la mesa. De nuevo, podríamos entrar en cada uno de ellos, en sus complejidades, en sus ámbitos, ¿no?, de efecto, que eso podría dar, seguramente dará para otros capítulos, pero que en este haya servido para quien lo haya dejado pasar, que se pueda incorporar a la discusión y que pueda reflexionar, ¿no?, qué modelo de Bitcoin quiere y también cómo puede plantearse, que ese es otro melón por abrir, ¿no? Venga, perfecto, no queremos escalar a Bitcoin de ninguna forma así tan agresiva. Vale, ¿qué pasará en un futuro cuando sea casi inaccesible para gran parte de la humanidad acceder a Bitcoin? ¿Qué opciones van a tener ellos de acceder a Bitcoin de alguna forma, ¿no? ¿En qué lugar están quedando? Bueno, eso daría para otra charla. Diego, muchísimas gracias por haber aceptado el reto. Siempre te pongo retos fáciles. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo. Bueno, gracias por invitarme. Fue un desafío más difícil que muchos, me parece. Así que bueno, espero que haya servido. Siempre feliz volver a la taberna, Luna. Abrazo. Abrazo. Y hasta aquí el podcast que he disfrutado muchísimo de preparar y de grabar con Diego, que es un genio, ya le conocéis. Y si no le conocéis, tenéis que escuchar todos los pods que he hecho con él, casi siempre de principiantes. Este ha sido un poco el primero más riesgoso que hemos hecho, donde hemos salido de nuestra zona de confort, aunque lo hemos enfocado para principiantes, ese era el reto. Pero Diego es un crack, un gusto hablar con él, me río muchísimo cuando nos encontramos en persona. Y también son conocidas nuestras excursiones a Coseco. Esto ya solo para entendidos, no podemos hablar mucho. Pero bueno, me ha encantado grabarlo, me ha encantado investigar. Hay mucho donde rascar, es un tema de los covenants que no para de evolucionar. Y cada semana, después de haber grabado el podcast con Diego, nos hemos seguido pasando tweets que iban apareciendo de hilos, de propuestas, de matices que hace uno sobre la propuesta de otro. Ahora mismo es un sector en efervescencia. Y si quieres ponerte al día, yo te diría que puedes empezar con quizá el primer pod que hice hace 2 años sobre los diarios del BIP 119 o directamente investigando sobre el BIP 119, que yo creo que es el covenant más sencillo, y luego a partir de ahí empezar a tirar del hilo. Está este usuario que se llama Rerden Code, que ha tomado un poco el testigo de
el que más empuja por esto de los covenants. El testigo lo llevaba Jeremy Rubin antes. Ahora Jeremy Rubin está también empujando covenants. Su covenant obviamente lo sigue defendiendo, pero ha entrado a trabajar con los de Taproot Wizards, que ahí están empujando el covenant de Opcat. Así que bueno, sigue involucrado, pero quizá no es tan vocal o tan educativo como lo llegó a ser entre 2019 y 2022. Y ahora pues tenemos gente como Red Code, que vale mucho la pena seguirle, aunque hablan inglés y se pone técnico a veces. Y bueno, luego ahora Red Code tiene una propuesta de Covenant, ¿por qué no? Que es la de Ellen Hans. Pero hay varias, ¿no? Tenemos sobre la mesa la de Matt, de Salvatore, Transaction Hash, que está empujada por Steven Roos, que es la que quieren aplicar la gente de ARK. No sé, a mí, como decía en el podcast, es una de las cosas que me confunde de esto de los Covenants, que haya tantos. Creo que si en algún momento se aprobase uno, debería ser uno que estuviéramos aburridos de hablar de él, ¿no? Recuerdo entre Segwit y Taproot se hicieron talleres, se hicieron 2.000 millones de podcasts y contenido online sobre qué era esto de Taproot, qué se podría hacer. Llegamos a aburrir qué era esto que queríamos incluir en Bitcoin. Luego se pasó por todo el proceso de activación y demás, ¿no? Me da la sensación que con Covenant va a ser difícil, porque hay tantos que no vamos a poder focalizar o no tenemos claro cuál es el que se tendría que aprobar. Por eso no soy tan optimista en que vayamos a ver uno, pero en Bitcoin todo esto puede cambiar. Y como cada día se siente como una semana, en cuestión de un mes podemos estar en una tesis totalmente distinta y que de golpe veamos todos la necesidad imperiosa de activar uno en concreto. Así que bueno, estaremos atentos y lo iremos contando. Este podcast me abre las puertas a tratar en profundidad algunas propuestas de escalabilidad, como sería el caso de ARK. Le tengo ganas, lo estudié en Riga, hubo unas presentaciones muy interesantes en los días previos a la conferencia y le tengo ganas para ver cómo... Lo difícil es explicar ARK en formato audio, pero bueno, ¿por qué no? Podemos intentar y si no, miraremos de hacer algo en el directo. Y también se abre la puerta a conversaciones como lo de compartir un ucho. Es algo deseable, es algo donde nos estamos haciendo trampas al solitario. ¿Qué narices es eso? Bueno, espero que acabe habiendo ramificaciones y que dentro de lo que me queda de temporada pues pueda tratar sobre ello. Este pod ha sido gracias a mis Patreon, a mis sponsors, que ya te he hablado de ellos, y también a la gente que me hace llegar contravalores. En lo que va de año he recibido contravalores de Tirafy Sound, 0xFA, Diego Soyu, Dr. Jones Klaus, Carabé, Leo Klug, Psicomante, Ealvar 13, Blue Links, Coffee Man, Cory, Santochi Nakamocho, que le mando un abrazo, Camo Whistle, Klendazu, Satoshi 1902, Don Jacote, Libertad 20, Tipi, Seitarata, Anzos 427, Tiago, Anondep, Daniel Pat, Flix, Gadrock, Flix no para, siempre es un crack, Gadrock, Kieran e Igno. Luego ha habido varios usuarios de Fountain, yo diría que unos 6 o 7 que no tienen el nick cambiado y no se lo puedo agradecer personalmente, y varios anónimos. Si me enviáis un contravalor en Sats vía Lightning en anónimo, bueno, puede ser que queráis que sea anónimo sin problema, pero si queréis que os lo agradezca, sí, pues os agradecería que le pusierais vuestro nick al final, porque así os puedo leer. Creo que Diego Soyu, por ejemplo, lo ha hecho así y hay varios. También le mando un abrazo a Marcelus, que se olvidó de ponerme el nick, pero luego me lo comunicó por fuera. Así que nada, abrazo grande por el apoyo que siempre me da y que aparte de él también es Patreon. O sea que por todos lados. Le mandaba un saludo especial a Santochi porque es un fiel, o sea, sé que cosa que publique va a estar ahí, lo veo y leo tus mensajes. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con algunos mensajes que he seleccionado sobre estos pods técnicos que he publicado, algunos demasiado técnicos para principiantes seguro. Yo creo que el primero se puede escuchar bien, todos los públicos, pero los últimos dos ahí nos metimos técnicos con Sergi e incluso hicimos uno súper técnico que solo he publicado en YouTube. Pero bueno, sobre estos podcasts, Don Jacote dice: enhorabuena por este podcast, estos pods técnicos son una verdadera delicia, te animo a que sigas con ellos y que profundices en otros aspectos técnicos porque tienen un valor incalculable e imperecedero. Lo haré, lo que pasa que son muy demandantes,
sobre todo para alguien no técnico como yo, y cada madriguera de estas que abro, aprendo un montón, pero me requieren mucho tiempo. Y luego sé que también son unos pods que si quiero hacerlos un poco seguibles, sé que hay gente técnica que lo entiende nada más escuchar a Sergi, pero otros más lentos quizá como yo, o que necesitan verlo en gráfico, pues eso me exige crear todo ese material que a veces pongo, ¿no? De diapositivas y demás, que lleva mucho trabajo. Entonces, ahora estoy como un poco desgastado por ese lado, necesito pods más conversacionales, pero llegarán, no tengo duda. Tengo algunos, como decía ahora, el de ARK, me encantaría atacarlo en algún momento, y sí, o sea, llegarán porque me apasiona, y de hecho me acaba de llegar, lo he colgado en Twitter, me acaba de llegar Master in Bitcoin, la 3ª edición, y tengo ganas de ponerme a picar código, que no tengo mucha idea, pero lo disfruto. Cuando veo que me salen cosas, lo disfruto, así que algo saldrá. Un mensaje de Clendazu que dice: grandísimo podcast, compártelo con Sergi, que se ha pegado una gran currada. Bueno, Clendazu me envió una parte de unos cuantos sats y me dijo que lo compartiese, y se lo hice llegar a Sergi. Así que Clendazu ya lo sabe y le mandé un pantallazo, o sea que sabe que enviaste un contravalor. Luego, sobre el pod de propósitos de año nuevo que hice nada más empezar el año. Álvar, hablando sobre la parte en que comentaba qué comunidades existen alrededor del globo, comunidades de habla hispana, dice lo siguiente: excelente pod, Luna, también tenemos un BitDeps Meetup en San Juan de Puerto Rico. Genial, creo que ahora tengo localizado quién es esta persona detrás de Álvar13. Muchísimas gracias por el apoyo. Dr. Jones Klaus, que salía mencionado en el podcast porque él es un peer de la comunidad que decidió pues lanzarse a ayudar en lo que sabía, por ejemplo, como es el caso de traducciones, y tradujo la wallet de Padawan Wallet, que es una de las que recomendaba para empezar si tienes Android. Pues contestando este mensaje que yo le hice en el podcast, me dijo: si no me hubieras puesto en contacto con Daniela, no sé si hubiera sido posible. Gracias y espero que sea útil a la gente. Bueno, al final, si tú sabes quién puede conocer al desarrollador, pues pones en contacto a 2 personas y ellos luego se apañan y hacen que la magia se dé. Y así se hizo. Así que muchísimas gracias, Dr. Jones Klaus, por tu trabajo. Otro mensaje de 0xFA. Gran pod, Luna, muchas gracias. Varias tareas a realizar de la lista. Por lo pronto ingresé al programa de Bitcoin FOSS de Chaincode, así que este 2024 debe ser el año de terminar de aprender Rust de una vez por todas y dedicarme 100% solo a Bitcoin. Buenísimo, buenísimo este mensaje 0xFA. El programa de... Bueno, cualquier programa de Chaincode es increíble, así que te lo vas a pasar bomba. Si encuentras el tiempo, que siempre es el problema, encontrar el tiempo para dedicar y disfrutarlo, pero te lo vas a pasar bomba y sin duda vas a tener currículo para hacer lo que quieras a partir de ahí, ¿no? Así que estaré atento a ver cómo te va y gracias por compartirlo. Y luego un último mensaje de un anónimo que me ha hecho gracia, o sea, porque habla de cosas que a mí me apasionan. Dice: funcionando Logsec en móvil y ordenador y sincronizado con SyncThing. Gracias por la inspiración. A tomar por saco Google Keep. Buenísimo, buenísimo. Pues nada, creo que hasta aquí se queda la sección de outro, que hacía unos cuantos podcasts que no lo hacía porque no me daba la vida. O sea, si quería publicar no podía pararme y preparar, seleccionar, buscar en todas las plataformas quién me había apoyado con contravalores. Creo que lo voy a seguir haciendo, pero de forma mensual. Así no me sentiré tan mal y es como un compromiso que creo que puedo hacer. Lo voy a ir haciendo, o sea, cada mes voy a ir recopilando. Sí que me gustaría mencionar al principio de cada podcast el contravalor más grande que he recibido. Incluso también me gustaría poner sobre la mesa contravalores que no son con sats, sino contravalores de, hostia, esta persona me dio el contacto que me hacía falta para hacer una entrevista con X, ¿no? Pues si me dejan, porque a veces que no quieren que lo haga público, pues también me gustará poner a esa gente ahí. Y nada, mantendré esta parte y por lo demás espero que te haya gustado el podcast, que hayas aprendido. Si te gusta, te animo a que lo compartas, me ayudará muchísimo y yo, si nada se tuerce, te saludo en una semana.